La Mega. El cartel paranormal de La Mega. Son las 10 en punto en esta noche de martes. Hoy es 4 de junio del año 2019. Un placer poderlo saludar a usted. Sea bienvenido a este espacio donde se hablan de estos temas de misterio, los temas paranormales, los temas de miedo, como algunos los llaman. Sean bienvenidos mayores de edad, personas que nos apasionan estos temas. Recuerden no quedarse solo con la información del programa. También investigar, leer, ver documentales y ojalá el salir para tener una experiencia. Qué mejor que si usted es amante de, por ejemplo, de los fantasmas y le intriga este tema, el tener una experiencia algún día. Al igual que los extraterrestres, los duendes, todo eso ojalá nos llevemos a la tumba alguna experiencia paranormal. Lo difícil es saber cuándo y a qué horas y el por qué le pasa a alguna gente y a otra gente no. Es el gran misterio de lo paranormal. Sean bienvenidos. Soy Dani Tres Palacios el Tripas, continúo acompañándolos aquí con Juan Palaguna, Lagunilla. Aquí vamos, una noche más. Sí, señor, una noche muy dedicada. Ya nuestro numeral obviamente hace referencia a lo que vamos a hablar esta noche porque se ha puesto otra vez, digamos, no decir de moda, pero sí se ha vuelto como un tema tendencia, ¿no? Incluso en medios convencionales tratar este tema de no tanto de los aliens, pero sí de los objetos voladores no identificados. Bueno, el numeral aliens en el cartel con Laguna, lo decía, hará parte de la noche, porque ya les voy a presentar a un invitado que viene a abordar precisamente ese tema y como lo hemos anunciado, y trae información fresca, digámoslo así, sobre avistamientos de ovnis. Ya ahorita van a oír esto. Y también Laguna, para la segunda hora, le traigo un invitado que es un oyente que tuve la oportunidad de conocerlo el jueves, cuando vimos el cartel en la calle, en la ciudad de Bogotá, y fue y nos contó una historia. Y el hombre es militar y tiene una información, unas historias. Todo militar que se respete tiene unas historias de lujo en lo paranormal y tiene unas historias buenísimas que quiere compartir. Ha venido hasta los estudios del cartel y ahorita nos va a hablar de eso, historias de militares y también secretos de la Biblia, porque también el hombre en algún pasaje de su vida estuvo involucrado en la religión. Muchas cositas en la noche de hoy, por eso de una vamos a comenzar. Sus opiniones con el numeral de esta noche, aliens en el cartel. En Instagram, el cartel de la Mega, donde hay una publicación, la última que dice: ¿cree usted que los gobiernos ocultan información sobre el fenómeno ovni? Ahí pueden dar sus comentarios. Juan Jesús Vallejo, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, amigo, pues tremendamente feliz de estar otra vez por acá en el cartel de la Mega para hablar de las cosas que nos gustan, que no es ni más ni menos que temas de misterio. Y como estaba diciendo Juan Palaguna, pues esto de los ovnis se está poniendo súper de moda porque han coincidido varias cosas. Pero nuevamente de moda, ¿había bajado la moda un poco, Juan? Sí,
Bueno, sí y no, entre comillas, ¿cómo te lo diría? A nivel mundial no. ¿vale? Porque es un tema que siempre ¿no? ha dado de qué hablar. No, como ahora no. O sea, Vale. ahora más que nunca Sí. Desde que yo llevo en esto, 23 años ya, cogió fuerza ahorita entonces. investigando, sí, pues porque no es normal que el Pentágono te diga, no, pues es que están aquí, los estamos filmando, los estamos grabando, tenemos testimonios de pilotos, pasan por encima de un portaaviones, eso es histórico. Eso jamás había pasado. ¿Será Nunca. que ya no hay forma de ocultarnos la información con tanta tecnología, con No. tantas cámaras a la mano? ¿Qué va? Si ¿O por qué quisieran. o por qué quieren, digamos, destaparlo y de a poquitos decir, no, bueno, ya estamos investigando, ya estamos viendo cositas? ¿Por qué cree usted? Aquí hay varias cosas. Vamos a ver. Esto se ha puesto muy de moda en Colombia, ¿vale? Porque ha coincidido los reportajes que está haciendo el diario El Tiempo sobre archivos X en Colombia con el bombazo informativo que surge la semana pasada y que da The New York Times, entrevistando a 4 pilotos norteamericanos que hablan de avistamientos ovni en pleno vuelo en la costa este del país, más personal del Pentágono que dice abiertamente, sí, los estamos investigando. Cosa que nos decían a los que investigamos este tipo de temas, no, estáis locos, ¿cómo el gobierno norteamericano va a investigar eso? Eso es falso. Bueno, pues hay una filtración que es de diciembre del año 2017, donde una persona que ha trabajado para el Pentágono, que se llama Luis Elizondo, da una filtración y así como el que no quiere la cosa, se le escapan unos vídeos donde cámaras de un F-18A han grabado ese tipo de objetos. Además hay un piloto que es David Fravor, que no solamente habla para New York Times, sino que más tarde lo hace en la cadena norteamericana CBS. Eso ya fue histórico, pero supuestamente este programa de investigación de OVNI supuestamente había desaparecido por falta de presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de $22 millones al año. Sí, ese dato no lo había ojo en la vez pasada que vino. No son 3 pesos, ¿vale? Son $22 millones. Sí, le meten platica. Más Bueno, de 60.000 millones de pesos. Bueno, de hecho, History, ayer, no, sí, el primero ¿De junio? de junio lanzó un programa en especial acerca de las declaraciones de... eso es más complejo, ahora te lo explico. Eso es más complejo. Más complejo, ¿cierto? Es mucho más complejo y ahora te lo explico con nombres, apellidos, datos. ¿Fox está detrás de esto? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo que entendí, usted me corregirá, Juan Jesús, que está más al tanto, es que History ya publicó algo el 31 o primero. En ese Vamos a lapso ver, de- hay un personaje que fue, para ser exacto, ex vicesecretario de Defensa de los Estados Unidos de América. Ese personaje, el que te voy a nombrar ahora mismo, se llama Christopher Mellon, ¿vale? Es el que unos días antes de la filtración, ¿vale?, comenta en Fox News, al dato con lo de Fox, porque es muy importante, ¿vale? Comenta en Fox News, sí, hemos investigado esto, sabemos que están aquí, los objetos están ahí, o sea, hablar del fenómeno OVNI como una realidad ya es un O absurdo. sea, ya confirma objetos que vieron y todo. No, o sea, que este personaje, vamos a ver, ex vicesecretario de Defensa de los Estados Unidos de América, encargado de la inteligencia de todo el país durante varios años, hijo de uno de los banqueros más importantes de Estados Unidos, que no es cualquier cosita. Sí, no estamos hablando del brujo de la esquina. No. Es hiper mega millonario. Tenía ese puesto con el gobierno de los Estados Unidos, podía dedicarse la vida a rascarse la barriga en Hawái. No le hace falta trabajar para nada, ¿vale? Y este señor es el que comenta en Fox, en el informativo de Fox, están aquí, hablar de ovnis, de si existen o no, es una tontería, porque sabemos que están aquí, los hemos filmado en un entorno militar, Ujú. encima de portaaviones de los Estados Unidos de América, y lo que queremos saber es qué son, ¿A qué vienen y qué cómo quieren? tienen, cómo... No, él no habla tampoco de que sean al 100% extraterrestres, sino esto es real, está aquí, con qué energía se mueven y por qué van a instalaciones militares de los Estados Unidos. Esto no es como hace
60, 70 años, cuando salió el proyecto Libro Azul, que de repente el gobierno de los Estados Unidos de América dijo, vamos a investigar los ovnis, y entonces Juan Palaguna o una prima mía ven un ovni en la peña de Huayca y mandaban un tipo, oiga, y entonces la acción... No, esto no es así. Esto es que en instalaciones militares de los Estados Unidos de América o en torno a posibles objetivos militares de los Estados Unidos de América, como es un portaaviones, la primera filmación en concreto fue sobre el USS Nimitz, en las costas de California, en ese entorno, sin nosotros quererlo, resulta que los hemos filmado, los hemos grabado, hay registros de radar y están los testimonios de los pilotos. Entonces, ¿eso qué es? O sea, no es el cuento de una sola persona. No. Y entonces la bomba arranca con lo que está diciendo Juan Palaguna, que es este tipo sale en Fox News. A dar eso. Sale en Fox News diciendo, pues esto es una realidad, está ahí y yo voy a participar en una serie de History Channel que se va a llamar Sin Identificar o No Identificar, ¿vale? Voy a aparecer en esa serie junto con pilotos y otra gente y demás. A la vez que este señor aparece en Fox, ¿vale? El New York Times pues publica un artículo donde aparecen 4 pilotos norteamericanos que entre los años 2015 y 2016 en la costa este de Estados Unidos fueron testigos de avistamientos ovni. Algunos de ellos hablan además como de una forma muy escéptica, como bueno, yo vi esto y tal, a mí me habéis pillado aquí de pringado de la vida, os lo cuento, pero a mí no me impliquéis en más, que yo soy un tipo serio, gano una platica al mes con esto, vaya que digan ahora que estoy loco o cualquier cosa. Luego hay otros que hablan un poco más desde el entusiasmo, digamos, ¿no? Como Ryan Grace, por ejemplo, es el que más habla, hablando de, bueno, es que a 9.000 metros, en la cercanía de un portaaviones, a esa velocidad y de esa forma, lo que decía Ryan Graves exactamente para New York Times es que hace falta muchísima energía, ¿vale?, para mover una aeronave así. Ahí quería hacerle una pregunta a Juan Jesús, y el que acaba de llegar al cartel de la Mega, Juan Jesús Bello, está invitado, hablando del fenómeno ovni, de casos del presente, de investigaciones, como decía Juan, no es el chisme de alguien que vio un ovni en una montaña y el campesinito allá, no, se tratan de las fuerzas norteamericanas que han tenido avistamientos y tuvieron uno muy reciente en un portaaviones en California. Mi pregunta ahí, Juan, quiero hacerle varias preguntas, es, primero uno diría, ¿no puede ser invento de este señor? De salir a... Uno diría, porque yo hago la pregunta que cualquiera diría, uno dice... Los 4 pilotos, los correcto, informes que van a salir desclasificados, los interrogatorios a los operadores de radar. Porque uno diría, primero este hombre dice, oiga, sí, vimos esto y ahora voy a participar en una serie de History. Sí. Uno dirá, de pronto publicidad. Que el hombre sale a decir, ¿qué podemos hacer ante esa pregunta? ¿No es publicidad de él como para la serie que va a salir? ¿Y si es publicidad qué? ¿Tú si fuera Fox no harías lo mismo? Si yo fuera Fox, con todo el billete del mundo, hay que tener aquí en cuenta toda una serie de flecos, ¿vale? Primero, la iniciativa de la investigación del fenómeno ovni, ¿vale?, parte de Harry Reid, que es un senador demócrata. Es el que hace que un comité del Congreso apruebe esos $22 millones. Ok. El tema de los ovnis se ha utilizado en la última campaña presidencial como un arma electoral, porque Hillary Clinton dijo, si yo agarro la Casa Blanca, voy a hacer público realmente y de verdad, de una vez por todas, todos los informes de ovnis. Y ahora en este juego sale Fox, que es la cadena más afín a Donald Trump, no te pierdas esto. Y en Fox News sale esta noticia de este señor. Hacer esa información falsa es imposible, Dani, y te voy a decir por qué. Cuando sale, se filtra en 2017 por parte de Luis Elizondo como una rabieta, después de haber trabajado para el Pentágono, la filtración de que están investigando ovnis, Luis Elizondo, que es un tío que ha tenido un puesto importante en el Pentágono, de tonto no tiene un pelo. Porque él, se le escapa el vídeo, el nombre de alguno de los pilotos, ¿vale?,
como es el caso de David Fravor, y meses más tarde se publica el informe desclasificado que hizo el Pentágono de la investigación, ¿vale? Son 13 folios. Que no es que el avistamiento fuese el que estaba describiendo en ese primer momento Luis Elizondo. Cuando entrevistan a David Fravor en la CBS y más tarde en el informe, ¿vale? Lo que cuenta David Fravor es, no, yo voy en un F-18, me llevan un par de días comentando que en torno al USS Nimitz hay diferentes ecos de radar que no saben ¿Qué es? qué está pasando ahí. Él va con su F-18 cerca del mar, ¿vale? Dice que debajo del agua ve una cosa como blanca, muy grande, y cerca de esa cosa blanca sale un objeto pequeñito, ¿vale? La ventaja ahora, por primera vez en la historia, que desde que hablamos de ovnis, claro, es que eso lo filmó una cámara de un F-18A, no el salir el objeto del mar, que dudo mucho que esté ese vídeo, no creo. Pero cuando él ve salir el objeto del mar, sube a una velocidad brutal, intenta seguirlo, se le pierde y está arriba intentando buscarlo y lo localiza por segunda vez, ¿vale? Ahí lo graba. ¿Ese video está en redes sociales por ahí, Ronaldo? Sí, en mi Instagram está, en @JuanJesúsVallejo está. Si os metéis ahí lo podéis ver el vídeo íntegro, ¿vale? Sin ningún tipo de corte y tal. Y en el canal de YouTube Un Mundo de Misterio están los 4 vídeos que se filtraron íntegros como lo filtró el Pentágono. Sin ningún tipo de chorrada, que me molesta mucho cuando de encima del vídeo empieza a hablar un tío, eso me molesta un montón. Entonces están todos los vídeos ahí en Un Mundo de Misterio, en el canal de YouTube, os podéis meter y verlo, y en mi Instagram, repito, Juan Jesús Vallejo, ahí está el vídeo de hace unos meses ya, hace como un año. Exacto, Pero para el que no puede verlo, entonces el hombre logra filmarlo cuando se va detrás de la nave a seguirlo y él lo ve, sí. Cuando lo graba lo bloca. Lo bloca es que si quiero te tiro un misil, tío. Ya lo tiene. Claro, entonces por ese vídeo, cuando está en el corchetito, se sabe que el objeto tenía entre 10 y 11 metros. Y no tenía 7,75 o 14 metros, no. Porque de esto hasta Lockheed Martin, que es el fabricante del F-18A, salió hablando y diciendo, vamos a ver, a mí esto de los ovnis, con sinceridad, con perdón, me importa un carajo. Ahora, mis aparatos están bien, mis cámaras están bien y ese avión está bien. Y si la cámara dice que eso mide 11 metros, mide 11 metros. Ni 13, ni 8, ni 7, mide 11. ¿Vale? Y si se va del blocaje del avión, como hay uno de los vídeos, si se va del blocaje, que nosotros sepamos, ningún avión en el mundo es capaz de hacer eso. Es que ahí se me veía como que la fuerza de los F-18 y los F-16 son... Es que yo no sé cómo se medía eso, 9G. El 9G sería que tú aceleras a 9 gravedades. No tengo claro si un F-18 puede acelerar a 9G. Sí. Para que te hagas una idea, a 9G, mover tu brazo para darle un botón del F-18 pesa 9 veces lo que pesa normalmente. Por eso los pilotos tienen que llevar un traje para evitar una cosa que se llama el blackout y el reckout, o sea... Te presionan porque la sangre a la cabeza te puede matar, sí. ¿Vale? Cuando vas subiendo o cuando vas bajando. Pero uno de los vídeos, que repito, está en Un Mundo de Misterio, tenéis que darle, poner en vídeos y ver de los antiguos, porque esto tiene casi un año. Ves que hay un F-18 que ha bloqueado uno de esos aparatos y hace pum pum y se mueve. O sea, a una velocidad y además parándose en el aire, que eso es que no se puede hacer. O sea, las leyes de la física no te lo permiten. ¿Se sabe si el objeto emitía algún sonido? Nada. No emitía ningún gas, no tenía alas, era como una especie de ovoide, no tenía alas, no emitía ningún gas. Lo único curioso que hay en el vídeo, repito, que podéis ver en mi Instagram, en Juan Jesús Vallejo, ahora cuando llegue a casa lo pongo en mi Twitter, @Juan G Vallejo, Juan J de Vallejo, ahora después os lo pongo. Lo único extraño que se ve en el vídeo, entre comillas, es que en torno al objeto, porque además veréis que el piloto le pone un sistema de visión nocturna y lo cambia para ver si lo puede ver mejor, en torno al objeto hay un halo blanquecino, que algunas personas están especulando que es que en torno al objeto, ¿vale?, existía un vacío, o sea, no había aire. O
sea, que eso en su entorno, O sea, como estando en una burbuja, como estando en una burbuja. como una protección. Pero eso sí es una especulación. Juan, en aquí cambio, que el objeto medía 11 metros, no. Aquí hacen una pregunta ¿Quieres ver el respecto vídeo? a esto. Lo tengo aquí en el celular. Acá dice Juan una pregunta y dicen, ¿qué tan cierto puede ser el video? ¿No puede ser un montaje? No. Y engañas y metes en el ajo al piloto, al copiloto, ¿vale? Que en el F-18 se pilota con dos personas. Metes al piloto, al copiloto, al radarista, los entrevistas a todos por informe del Pentágono que luego se desclasifica 13 años más tarde no, ¿qué va? Juan, otra preguntita que me surge a mí. Dígame usted. Estos expertos de la aviación y de todos los que están en torno a este acontecimiento, el fenómeno OVNI, vieron esto, vieron los videos, todo. Y la conclusión, Juan, a la que ellos llegan es que ese objeto no existe en nuestro planeta, no es de ningún gobierno, no lo tiene ninguna fuerza aérea, o todavía sigue esa incógnita. Por ejemplo, Ahí está el vídeo, ahí lo tiene. sí, yo lo vi cuando Juan lo publicó. Juan, los expertos dicen de pronto que este objeto no puede pertenecer a nuestro planeta. No, vamos a ver. Que ningún uno diga, venga, ¿de quién será de qué gobierno tendrá eso? ¿Será que nos estaban espiando? ¿O ya se descartó eso y confirmado eso no es de aquí? El piloto, el radarista, el capitán del USS Nimitz, ninguno son expertos en ovnis. Simplemente vieron una cosa que ellos no comprenden. No, hablo expertos de pronto más en tema de aviones, de todo esto de la fuerza. Repito, alguien puede decir, no podemos confirmar si es a otro planeta o de pronto es una tecnología que alguien ya tiene aquí en nuestro país. Nadie puede confirmar. En nuestro planeta, perdón. Nadie puede confirmar que sea otro planeta porque nadie ha entrevistado, que yo sepa, al tripulante, si es que lo tenía, que tampoco lo sé. Vale. Más experto en aviación que el señor que llevaba el F-18A, no va a haber ninguno. El único que sí ha hablado de que para él son seres de otro mundo, que no tiene explicación, es David Fravor, que fue el piloto con el que con el F-18A persiguió a este objeto en el 2004. Él sí, en la entrevista a la CBS, dijo, para mí esa tecnología no es de este mundo, porque no la comprendo, y aparte, viola las leyes de la física, nada puede volar así. Si tú no puedes ir a 9.000 kilómetros por hora y parar en seco, no puede. O sea, no. Y coger para otro lado, chao. Y coger para otro lado y chao. Tú no puedes hacer eso. Y entonces David Fravor sí decía que desde su punto de vista eso es una tecnología que es de otro mundo. Los 4 pilotos que han entrevistado hace una semana en el New York Times, obviamente, como esos 4 pilotos están en activo, no son como David Fravor, que está jubilado y le importa un carajo lo que digan, han sido muy cautelosos. Como hemos visto esto, hemos filmado esto, uno de ellos comenta, bueno, pues que estuvo en rumbo de colisión con uno de esos objetos, que además no se veía, que el radar le decía, porque además, curiosamente, es que unos días antes de esos avistamientos se cambió el radar del portaaviones. Y entonces, que uno de esos objetos pasó justo por encima de él lo describe como una especie de cuadrado dentro de un círculo, pero que lo veía por la cámara infrarroja, no lo podía ver físicamente, lo cual no es nuevo, ya pasó en Campeche, en México, en el año 2004, ya pasó en Chile también hace unos años. No es el primer vídeo que un avión militar hace de forma de que el infrarrojo ve una cosa que el ojo humano no, lo cual también da pie a muchas especulaciones. Entonces David Fravor, que es ese primer piloto del avistamiento del 2004, él habla claramente de que para él, obviamente, eso es una tecnología de otro mundo, mientras que los otros 4 pilotos que a día de hoy están en activo dicen, bueno, pues nosotros hemos visto esto, amigo mío, yo no sé qué es, pero ya, ¿vale? Que es la postura del Pentágono y del gobierno norteamericano, que es histórica, que es nueva. O sea, eso no había pasado jamás en la vida, no solamente por parte del gobierno norteamericano, por parte de ningún gobierno del mundo. Es que es completamente nuevo. Juan, ¿por qué al objeto no le dispararían? O le dispararían y no lo impactarían y eso lo reservarán. Ahí sí, la respuesta que me imagino que nadie tiene nadie, pero ¿usted qué opina? Porque uno dice, bueno, tiene un objeto no identificado en la mira, pudieron haberle disparado con el F-18. Sí, pero yo pienso que para disparar, que hay que seguir toda una serie de protocolos, también se debe entender que ese objeto está siendo un peligro claro para el espacio aéreo de los Estados Unidos de América.
Claro, o sea, pues por disparar se podía disparar. Bueno, hay casos de pilotos que han disparado contra ovnis. El más famoso es el de Perú. En Perú hay un piloto peruano, podéis buscarlo en Google, no recuerdo el nombre ahora mismo, que se le pegó una ráfaga a un ovni, pero bien, ¿vale? Y nada, aquello ni se enteró, ni se inmutó, no pasó nada. Sí, porque preguntar con este si lo tuvo en el objetivo, en la mira. El F-18 es un objeto que no tiene identificación, no se ha reportado, está invadiendo espacio aéreo. Podrían dar la orden, dispare. Mi pregunta es, ¿será que le dispararon? No, si le disparasen en estos casos que estamos hablando, también se hubiera hecho público. O sea, aquí ya no vas a poder mantener ningún secreto porque hay muchos implicados. O sea, un secreto tú lo mantienes y los implicados son muy poquitos, ¿vale? Y el informe va a un lugar del Pentágono o algo... donde no hay, donde no, de repente no ha habido esa transparencia. O sea, vamos a ver, ahora de repente el Pentágono nos está contando todo lo que sabe de OVNI y lo que sabe la CIA y el gobierno norteamericano. No, para nada. Aquí hubo un señor que agarró una pataleta, que fue este señor Luis Elizondo, dio una filtración al New York Times, fue noticia a nivel mundial estos vídeos. Y esta información y el testimonio de David Fravor, de repente pasa un año y pico y ante el estupor de todos los que investigamos esto, el Pentágono dice no, el programa no se ha cancelado, esto sigue para adelante y ha habido no solamente ese avistamiento, otros tan espectaculares y más, en concreto el año 2015-2016, dejan que hablen los pilotos y a la vez, que es lo que estaba comentando antes Juan Palaguna, resulta que la cadena Fox está por medio. Entonces, que hay gente que va a pensar lo que tú dices, no, si se ha metido Fox es un montaje todo para llevarse... montando todo para hallarse después la audiencia. A ver, Dani, tú estás aquí cobrando y por eso desprecias el misterio, odias los ovnis y yo si vengo aquí, pues también, si ahora estoy escribiendo un libro es porque me pagan, ¿vale? Y cuando dirigí un programa en Caracol y otro en Blue Radio es porque me pagaban y por eso miento. Todos los periodistas todos mentimos porque nos pagan. No, hombre, no, tampoco es eso. Otras preguntas que hacen acerca de esto que está hablando Jesús Vallejo y dicen, Juan, el avistamiento se vio cerca a bases militares o en bases militares. ¿Eso es coincidencia o de fondo sí estarán como vigilando las bases? Hay un dato muy claro que hablaba Luis Elizondo cuando hizo esta filtración, ¿vale? Y es que no se sabe por qué, y él no tiene ni idea de por qué, pero lo que está claro es que a esas cosas les interesa lo nuclear. El USS Nimitz es un portaaviones nuclear. Y no sé qué portaaviones es el implicado en los avistamientos de la costa este, pero me apostaría algo que también va a ser un portaaviones nuclear. Y también decía que aparte de entorno a instalaciones militares donde se utiliza la energía nuclear, también cerca de plantas de energía nuclear se habían reportado avistamientos. No sabemos por qué a estas cosas, a estos seres, o llámalo como quieras, yo sí que creo que son seres de otro mundo, les interesa la energía nuclear. Pues tiene toda la pinta de que sí. ¿Por qué? Pues no tengo absolutamente ni idea, ojalá supiera. Y volvemos a la pregunta al millón que aquí le había hecho a alguien. Si les interesa tanto algo de nosotros, ¿por qué no llegan en masa y nos quitan todo? Claro, es la pregunta lógica, ¿no? Si, ¿para qué mandan una navecita? Pues lleguen todas y ya, y quítenos lo que quieran, ¿no? Mira, somos tan egocéntricos que pensamos que si viene un ser de otro mundo, otra galaxia, otro universo, porque vivimos en un multiverso o otra dimensión, se va a comportar como nosotros. Yo lo primero que he hecho cuando he entrado a este estudio... Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanpa. Aquí tenemos otro invitado, también le di la buenas noches. Entonces pensamos que se van a comportar como nosotros, ¿no? Como si... Pues como si tú vienes de un país, tú has estado en España, llegaste a cualquier lado, pues hola, buenos días, ¿no? Pues, tú cuando vas por el campo y ves un hormiguero le dices hola, buenos días, ¿a que no? Porque es algo tan diferente a nosotros que vete a saber qué patrón de comportamiento tiene. ¿Y cómo nos ven ellos? Pues como una panda de imbéciles, seguramente. Y entonces a lo mejor les preocupa de repente que tengamos energía nuclear, pues porque dirán, estos son tan burros que van a acabar con el planeta y en este planeta hay ciertas formas de vida que me interesan, o yo qué sé, estoy elucubrando, hablando por hablar, porque de esto no tengo absolutamente ninguna prueba. Lo que sí tenemos son toda una serie de hechos objetivos que son indicios para que pensemos cosas e intentamos comprender el fenómeno, que es realmente complejo,
Pero ya te digo, yo estoy emocionado y feliz desde que el gobierno de los Estados Unidos dice, oye, pues hay ovnis, están todos los escépticos. Bueno, los escépticos no se van a callar. El otro día saltó uno diciendo, no, eso es que los pilotos tenían estrés y a la vez hubo fallos de radar. Entonces, claro, se estresa el piloto, a la vez hay fallos de radar y también la cámara Esa falla pelea es de nunca porque... acabar. Es como si usted le dice al terraplanista la Tierra redonda. Algo le va a decir que hay truco. Le iba a preguntar aquí a Juan Jesús, estamos hablando del fenómeno ovni, de últimos avistamientos y de cosas increíbles que se ven. Juan, ¿y si no vienen de otro planeta, si no vienen de pronto del fondo del mar? Porque ese video, lo que usted decía, el piloto dice, vi algo en el mar, y además gigantesco. algo grande, gigantesco. Imagínese usted una base, algo, no sé. Y de ahí sale un objeto pequeñito que fue el que se fue hacia arriba y él empezó a seguir y allá se lo encontró en la mitad del cielo. Pero salió del fondo. Sí. Mi pregunta es, ¿y qué tal que estén dentro de nosotros y no estén allá afuera? Pues ojalá tuvieran alguna base en el fondo del mar, sería maravilloso. Y... casos de OSNIs, objetos Sí. submarinos no identificados, hay muchísimos, incluso de persecución de estos OSNIs durante días también por parte de los militares norteamericanos, y también hubo un caso muy famoso, Junaría, por la Marina noruega, pero hace muchísimo. Y no sabemos si después de este hecho ahí se sumergieron a investigar, a buscar... Mira, porque ahí el objeto chiquito fue el que vimos con el avión allá arriba, pero ese objeto chiquito salió de uno enorme que está abajo. Creo que es más importante ir a la base. el que en cierta medida conocemos menos de lo que hay debajo de los océanos que del universo. De acuerdo. Ten en cuenta que bajar a partir de ciertas profundidades es tremendamente complejo, es tremendamente costoso, y no tenemos ni idea de qué hay ahí abajo, que la profundidad máxima del planeta son 11 kilómetros en la fosa de las Marianas, pero encontrar fosas con 4.000 es bastante común en el planeta. Y de todas formas, los submarinos convencionales, mucho más bajo de 200 metros, como que no bajan. Entonces, claro, es que qué tal que estén, siempre estamos mirando para arriba en busca de ovnis, pero qué tal que estén allá en el fondo. A mí me encantaría que estuvieran en el fondo del mar. Ojalá nos saluden algún día o nos digan algo. Hay una película buenísima sobre esto, la recomiendo, se llama Abyss. Tiene muchos años y plantea esa posibilidad de una forma muy, no, y es que me acabo de caer en curiosa. cuenta cuando Juan dice el objeto salió de un objeto enorme que está en el mar. Y en los avistamientos de 2015 y 2016, uno de los pilotos también le reconoce a New York Times que sigue a uno de estos objetos, pero pegado a ras de agua. O sea, el objeto, exacto, en vez de ir para arriba está pegadito, Está como pegado como a al su agua. casita. Pegado al agua, sí. Eso es lo otro. ¿Será que están en el fondo y no están arriba? Ah, lo mejor es que... Obviamente arriba tendrá que haber y habrán civilizaciones y cantidad de seres en diferentes planetas, galaxias, universos. Pero ¿será que en nuestro planeta, en el fondo, están ahí hace rato y... Pues mira, me parecería maravilloso que llevaran ahí miles de años, que llegase una nave hace, no sé, 1.000.000 de años y se hubieran quedado en el fondo del mar. Y entonces salen de vez en cuando, nos ven y dicen, mira esta panda de imbéciles, ahora tienen energía nuclear, a ver qué es lo que hacen y ya. Pues a lo mejor es así. No tengo ni idea. Sí es curioso que el primer avistamiento sale de debajo del agua, y en los que son entre 2015 y 2016, por lo pronto uno de los 4 testimonios también dice que uno de esos objetos estaba prácticamente a ras de agua. No habla que saliese de debajo del agua, pero sí a ras de agua, sí. Juan, y a raíz de esta investigación que, como usted dice, está abierta y están dando, ¿eso lo siguen informando? ¿Lo clasifican un poco? ¿O a lo mejor ya tienen información y ya está guardadito? Mira, yo creo que esto, y además hasta Christopher Mellon lo dijo tranquilamente en Fox News, cuando vaya a salir la serie de History, esto va a ser noticia mundial otra vez. Y entonces van a empezar a filtrar vídeos, y los informes se filtrarán meses después de la serie, seguramente. Como ha pasado esta vez, el informe sobre el avistamiento del 2004 se filtró como 6 o 7 meses después de las declaraciones de Luis Elizondo. O sea, ya cuando todo el mundo lo sabe, no tiene sentido seguir guardando secreto, que también eso es histórico dentro de los Estados Unidos de América, porque la ley de secretos, que es súper compleja, pues podían tenerlo 40, 50 años ahí metido en un cajón antes de que se desclasificara, si es que se desclasifica, porque hay secretos que no se desclasifican nunca, vamos. Juan, usted ahorita al principio decía que estamos en una época en la que usted ha vivido en sus años, sus 23 años investigando esto, que cree que es como la más fuerte en este fenómeno, que está, mejor dicho, en su boom en este momento. Y le quería preguntar, bueno, nos contaba este acontecimiento que sucedió,
Pero ahorita, actualmente, en estos días ha vuelto a haber noticias así de ovnis o No. algo que la gente diga... Esto van a pasar semanas o meses antes de otra filtración, pero yo creo que las filtraciones van a ser muy pegadas al lanzamiento de la serie de History. O sea, vamos a ver. History Channel y Fox se han dado cuenta que el periodismo de misterio, según cómo se haga, ¿vale?, puede dar muchísimo dinero. Y lo saben por una serie que se llama Ancient Alien, que lleva 13 temporadas y que hay temporadas que ha pasado de los 1.000 millones de espectadores. ¿Vale? A todas luces es la serie de documentales más rentable de la historia, porque tampoco es un gran presupuesto el que utilizan para hacer esa serie, y tiene una repercusión brutal. Después de Ancient Alien han seguido un grupo de series también, de ovnis, Georgios Toxakoulos, que es uno de los personajes de los pelos tiesos que aparece en History, que tiene 1000 memes en internet, le dieron una serie que duró un par de años, que se llamaba Archivos Extraterrestres. Ahora están haciendo una serie buenísima que yo estoy viendo con los archivos de MUFON. MUFON es una asociación sin ánimo de lucro que es, sin lugar a dudas, el mayor archivo sobre el fenómeno ovni que existe en el mundo, y también está arrasando de audiencia. Entonces, Fox se ha dado cuenta, por encima de otros canales, porque ellos han tenido una pequeña guerra, entre comillas, ahí con Discovery, que puso el lunes de Enigma en el continente y demás, pero desde mi punto de vista Discovery fue mucho menos acertado en el contenido, ¿vale? Ellos están aquí, se están emitiendo en esa noche de Enigma, ¿vale? Pero el contenido de Discovery se basaba mucho más en eso, ¿vale? Pues voy, investigo un caso y a ver si sale un fantasma o no sé qué o tal, historia. Mientras que el contenido de History está súper bien documentado. Los guionistas son buenísimos y yo puedo estar de acuerdo con las conclusiones de ellos o no, pero los hechos son los que son. Y eso, amigo, es inamovible. Entonces, ellos han utilizado el periodismo de misterio con ese prisma, por cierto, un prisma que es muy europeo, más que norteamericano, ¿vale? Y han arrasado de audiencia. Y no paran de sacar series. Y además, en su pequeña lucha con Discovery, pues ganan de goleada. O sea, les han ganado de goleada, pero súper de goleada, ¿vale? Y van a seguir por ahí. Y me parece genial porque me encanta ver esa serie. Y ya está. ¿Que utilizan en La Plata para conseguir esos testimonios y tal? Pues me parece bien. Yo si la tuviera también lo haría. Pues, ¿para qué te voy a mentir? No, pues yo de repente tengo un presupuesto y me dice, Juan, que venga, haz una serie que tienes un presupuesto de 10 millones de dólares. Digo, vale, pues estate que va a hablar aquí hasta Donald Trump. Vale, obvio. Vamos a ver quién más testimonios con plata. Claro. Así es, el fenómeno ovni. Está Juan Jesús Vallejo invitado esta noche aquí contándonos estos casos que nos ponen a pensar, a imaginar. Ese caso buenísimo de ese avión que logró captar, sí, un ovni. Es que un ovni está bien dicho, no estamos diciendo que sea un marciano y ahí saludándonos por la ventana y nada de esto. Pero sí, esperar a ver qué se sigue destapando de esto. Lo que Juan dice, tendrá que salir más archivos de esta investigación, que es muy buena porque no es la persona solitaria inventando esto o contando un cuento que está en una canoa y que vio una nave enorme. Claro, no podemos decir que eso es mentira, también puede pasar. Pero aquí pues entra gente de mucho peso que no se va a prestar a una cámara para que salgan a 8 días a decirle, hermano, se payase usted con lo que dijo. Muchos de ellos, como Christopher Mellon, no le hace falta la plata, ¿eh? Lo hace, yo pienso que porque se fascinó con el fenómeno. No porque le haga falta el dinero. No porque alguien le esté diciendo, inventes esto para ayudarnos a jalar la serie. Para nada. A ese no creo que con plata ya la hayan comprado. Tiene toda la del mundo. O sea, tiene todo el billete del mundo. Entonces, bueno, yo pienso que en cierta medida, de mi punto de vista, también es un guiño por parte de la administración Trump de decir, oye, pues nosotros tampoco es que tengamos todo bajo secreto y no queramos contar nada. Sumar puntos. Porque efectivamente, pues también nosotros somos una gente abierta, mira, y os vamos a contar esto. Ojo, que en el fondo conclusiones en la serie de History no creo que haya muchas. Simplemente nos vamos a maravillar con los vídeos, lo que vamos a ver, los testimonios de los pilotos y poner encima de la mesa como nunca que el fenómeno ovni es real. Porque, repito, aquí varias cosas que entre comillas no han cambiado. Lo que sabe la CIA y el gobierno norteamericano no es todo lo que van a poner encima de la mesa. Ah, obviamente no. Van a poner un pedacito de la torta. Ellos tienen mucha más información. Es que van a salir a destapar todo. Perdón, lo que ponen encima de la mesa es que esto ha interactuado con
aeronaves militares de ellos y con lugares que son militares, o en este caso barcos que son militares. Pero ese cambio de óptica del gobierno norteamericano o sea, nunca había pasado, es histórico, es único, y a mí lo que me fascina de esto es si ahora un pequeño efecto dominó, pues hay otros gobiernos que pueden hacer lo mismo, sobre todo el que más archivos yo pienso que tiene después de los gringos, bueno, el que más archivos tiene realmente que no los va a soltar, que es Rusia, que son los de la antigua Unión Soviética. Vale, pero a lo mejor Gran Bretaña puede enrollarse. Aquí hacían una pregunta referente, dice, ¿por qué siempre tiene que ver con Estados Unidos y los rusos los ovnis? ¿Por qué no nos pasan encima en un barquito en Colombia? Porque no tenemos plata. Ellos pueden claro, y seguramente si el barco de la nave, ¿qué avión va a salir a seguirla? No, y aparte no tenemos plata. O sea, nosotros, el gobierno, el ejército colombiano tiene 22 millones de dólares para investigar ovnis. No los tiene. Ni el colombiano, ni el español, ni el portugués, ni el de Ghana, ni el de Camerún, ni el de Brasil, aunque Brasil ha hecho algunas investigaciones ovnis muy interesantes como la famosa Operación Prato. Pero no, ¿qué va? O sea, no tenemos dinero. O sea, y aparte, es que la suma que decía Juan, imagínese, el gobierno americano 22 millones de dólares al año. Le invierte al año, o sea, 60.000 millones de pesos, más 70.000. ¿Tú te imaginas que Iván Duque salga mañana y diga, bueno, voy a poner 10 millones de dólares? No, lo matan. No, se imagina donde salga y diga, bueno, vamos a descuidar unas cositas porque es que vamos a sacar 70.000 millones para que allá Juan Jesús Valle o el señor Tres Palacios vayan y casen ovnis. Creo que no, nos mandan, nos acaban. No, y nos matan a ti y a mí. Van a decir, primero arreglemos. No. Y sí, uno diría, primero arreglemos nuestra habitación. Y el metro en Bogotá. Y luego el vecino, pero salen allá a ver qué está haciendo el vecino, pero bueno, interesante este tema, Juan. Su conclusión de esto es que esto es cierto. Y aquí no estamos solos, y esto que mostró el Pentágono, lo que están mostrando los pilotos, todo eso es verdad. ¿Qué es esa nave? No tenemos ni idea. No. Ojalá. Bueno, para mí, a título subjetivo, como ser humano, como persona y como periodista, que sí puedo opinar, para mí es una nave de otro mundo. De afuera. Puedo demostrarlo. O de nuestro mundo, pero del fondo. Sí, pero con tecnología de otro mundo y con seres de otro mundo que lo manejan. Pero del fondo del mar también, eso también me vale. ¿Qué tal que allá al fondo esta es la tecnología y ahí hay una civilización allá abajo diciendo esos de allá arriba son unos pobres pendejos? Una panda de pendejos. Sí, que lleven ahí miles y miles de años. También me entra en la cabeza. Y eso es lo que opino. Y eso es lo que hace un periodista. Un periodista sobre los hechos opina y con experiencia opina. Y ya está, y estoy convencido pues por eso, o sea, porque no es un fenómeno nuevo, porque lleva con nosotros miles de años, porque son millones de testigos en el mundo, que muchos de estos testigos se pueden confundir con meteoritos, con rayos en globo, con fenómenos atmosféricos, pero otros están muy acertados en que eso realmente era una nave de otro mundo lo que estaban viendo, que era algo que no tenía explicación. Y entonces ya te digo, aquí el gran misterio es qué hacen entre nosotros y qué es lo que quieren de nosotros, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Y el que se pregunta, ¿y por qué? ¿A quién se le muestra esa nave? No sabemos, que a qué hora se muestra, que en dónde. Yo qué sé. Usted puede salir ahorita de su casa, dar una vuelta a caminar, mirar para arriba y ver una nave enorme encima suyo. Son reptilianos, son grises, hay reptilianos, hay grises, hay de diferentes colores. Pues ojalá los avistamientos ovnis realmente, ya si vamos a profundizar más en eso, pues también dan toda una serie de tipologías de seres que van dentro de esas naves. Ya los han clasificado en razas y eso es muy complicado. Cantidad de cosas, así que yo creo que el gris viene mucho de la ciencia ficción y de lo que nos han mostrado y nos han vendido. Bueno, yo ahí discrepo de ti porque realmente el primer dibujo de uno de esos seres es de uno de los testigos y lo dibujó tal cual del caso Roswell. Sí, ¿no te acuerdas que hace como 2 o 3 años traje el dibujo aquí? Efectivamente. Claro, y desde ahí se volvió, por eso digo, desde ahí se volvió muy a las películas de todo ese mismo ejemplar. Sí, el de ojos negros así ovalados, la cabeza ovalada, largo. Que se repita siempre y entre niños, por ejemplo, como el caso de Rua en Zimbabue y demás. No, yo pienso que el gris, ese cabezón de ojos negros existe, no sé si es el que está debajo agua o pero es el que está más cerca, sí. O el que más viene. Sí, ese sí. Y luego hay otros casos que son muy extraños, con seres muy raros. Hay un caso, mira, un día podemos hablar de él y ponemos los audios que están en internet, traducidos al castellano. El caso Voronej, que es también algo único en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando de repente, pues siempre dicen, no, pero ¿por qué no llegan y aterrizan en medio de Bogotá? Pues lo hicieron en Voronej. Aterrizaron, salió un ser de 3 metros, se dio un paseo y se fue.
¿vale? Entonces están los testigos que lo describen y lo dibujan. Y es un caso Sí, la realmente pregunta es por qué fascinante. ahorita no lo hacen otra vez todo el mundo en el presente aquí, ¿no? ¿Por qué en un entonces y ahora no? Y además lo queremos al lado de casa. Esto me hace gracia. Todas las películas gringas te has dado cuenta que si viene un ovni, aterriza en Nueva York, en Central Park y tal. ¿Y por qué no puede aterrizar en Zimbabue? ¿O en El Salvador? ¿O en Guatemala? Sí, claro. O sea, tienen que ir a hablar con Donald Trump directamente. Es Siempre una tienen- estupidez como... tienen que destruir la Casa Blanca. Ah, sí, es claro. el objetivo de ellos. Ah, no, y si les importa un carajo la Casa Blanca y el gobierno norteamericano. Aunque sí es cierto que los norteamericanos, junto con los rusos, que son los que más armas nucleares tienen, yo creo que saben de esto más que el resto. Mucho más que el resto. Juan, ¿o será que están en contacto? Que mucha gente también cree eso. ¿Será Vamos a que ver. esos gobiernos, el gobierno estadounidense, el gobierno ruso, será que están en contacto ya con los extraterrestres? Ahí sí, como dicen, de tú a tú por un teléfono. O No. sea, suena ilógico, pero... Yo ahora lo que voy a decir es completamente todo subjetivo y me pueden preguntar lo que quieran y demás. Yo llevo ya más de 2 décadas en esto. Para mí, ni el gobierno norteamericano ni el gobierno soviético están en contacto con ellos. O sea, les importamos un carajo. Sí tienen mucha más información de la que nunca van a desclasificar. Sí tienen incluso naves de otro mundo. Estas naves las tienen, ¿vale? Como pasó en el caso Roswell. Tienen toda esa información y ni ellos saben qué carajo es esto. Ni lo tienen claro. Ahora, si esos seres están aquí, con esas naves, están aquí y llevan miles y miles de años, obviamente tienen una intencionalidad. Y hay casos, por ejemplo, de los famosos infiltrados. Ya no solamente que se vean las naves, sino que un ser de estos está entre nosotros y no sabemos para qué. Hay un caso buenísimo, por cierto, en la embajada de Ecuador, en Lima, por ejemplo, de estos infiltrados, que llegó un señor allí un día, dijo que era de otro mundo, no pudieron nunca saber quién es, lo siguieron, desaparecía, una cosa súper curiosa, y hablan diplomáticos, también tienen los audios en YouTube, si quieres ese caso. Entonces, esto es como mucho más complejo, ¿vale? Hay otra historia, por ejemplo, aquí que me hizo recapacitar muchísimo, aquí en Colombia, en Zarzal, ¿vale? En la vereda de Guasimal, en Zarzal Valle, que es el caso de avistamiento de humanoides más importante de la última década a nivel mundial. No estamos hablando de cualquier cosa, muy poco investigado, por cierto. Y pues, bueno, pues hay un momento en el que también esos seres se comunican, ¿vale? Con las personas que están allí, que es gente sencilla, que se dedica a la panela, que no se han puesto todos a inventar historias, que no lo hacen por dinero, ni vainas y tal. Entonces todo eso me hace pensar que realmente están aquí, interactúan con nosotros, pero no sé para qué. Es que no lo sé. Yo me gustaría decirte, no, en 3 años se aparecen, como llegan los contactados. En 3 años No, va a haber un cambio mundial. el cambio de conciencia. Nada, ni cambio de conciencia. Pero vamos a ver, si querían que cambiase nuestra conciencia y llevan miles de años, son una panda inútiles. Si seguimos igual de brutos, de Acábenos agresivos, de una vez por todas. nos matamos entre nosotros, no hemos mejorado en ese sentido prácticamente Fumíguenos nada. y vuelvan y cultiven. Sí, échenos glifosato, Y ya. mátenos a todos. Y vuelvan y siembren algo. ¿Sabes? Entonces, no, quieren un cambio de conciencia y la nueva era. Y no, eso es un zancocho mental, con todos mis respetos, del recarajo. O sea, no tengo ni idea de qué se quieren, pero el fenómeno es fascinante. Sí es cierto, y eso se repite siempre, todas las personas que han estado muy muy cerca del fenómeno acaban igual. Acaban no solamente obsesionados ¿O censurados? con esto, no, censurados, bueno, lo de la censura es un tema más complejo. Acaban obsesionados, ¿vale? Con este tipo de seres. Me explico. Yo me acuerdo una vez hay un pueblo en España, La Escala, en Girona. Y nada, pues una noche, pues en ese pueblito, pues un montón de gente salió a la calle, una noche normal, y nada, que veía una luz enorme que se estaba moviendo y ya la gente pues llamó a la policía. Oiga, ¿pero qué es eso que está ahí? ¿Y qué es esta vaina? Y mandaron a la policía. La policía salió ¿y esto que le eché? Y entonces mandaron un coche patrulla a ver la luz esta, a ver qué vaina era, ¿no? Y tal. Y nada, pues llegan cerca de una farola, yo estuve en el sitio. Y curioso porque en el sitio hay un círculo cerca de la farola que apenas crece la hierba, muchos años después que estuve yo ya con uno de los policías. Llegaron allí y esos 2 policías
pues salen del coche. Y a ver qué es esto, y esto qué vaina es. Y entonces dicen que de repente de esa esfera de luz, ¿vale? Sale un ser como de unos 3 metros que va hacia ellos flotando, y a tal punto es el pánico que uno de ellos se echa mano a la pistola. Claro. Y en el momento en el que se echa mano a la pistola, dicen que eso da un fogonazo, que se quedan ciegos durante unos segundos, y cuando abren los ojos, pues eso, ¡boom!, desaparece, ¿vale? Hay un informe policial de todo esto, y uno de ellos pierde la visión de un ojo. Se le quema la retina. Hay un informe médico de este señor, pierde la visión de un ojo, pues porque se le ha quemado la retina, y no sabemos con qué, pero esto es una barbaridad, y pierde la visión del ojo. Ese señor además luego muere de cáncer. Yo entrevisto al otro policía que todavía estaba vivo, y él, fuera de cámara, no delante de cámara, me dijo, me acordé toda la vida, sueño con ellos todas las noches, y me dicen otra vez que vaya al lugar, y que vaya al lugar, y que tienen un mensaje, y que no sé qué, y que bla bla, y que bla bla. ¿Ese señor deliraba? No. Sucede continuamente en el tiempo. Y si te vas a ver a Sixto Paz, que ha estado aquí, pues yo creo que muchas de las cosas que dice Sixto Paz, vale, pues ya son una elucubración que a mí no me interesa mucho. Pero sí es cierto que estuvo muy cerca del fenómeno, y eso hace que tenga ese tipo de delirios mesiánicos. Un mensaje para el mundo, para que cambien los seres humanos. Le pasó a Amenofis IV, faraón de Egipto, en medio del desierto, que salió un día a cazar, vio una luz extraña, y están los textos, y llegó al palacio, y entonces de repente dijo que Dios le había hablado y que tenía que mandar un mensaje a la humanidad, y se cargó la religión egipcia y hizo una ciudad nueva que fue Trelamarna y tal. O sea, eso se repite, y tampoco sé por qué pasa. Pero esa gente está mintiendo porque dicen de repente que tienen un mensaje de los seres de otro mundo. No mienten. Ahora ya, que el mensaje sea el correcto o no, apague, vámonos. Eso sí que no sé decirlo, porque te vuelvo a decir, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, que a mí esta vaina del cambio de conciencia... Sí, y lo que viene, siempre he hablado con los contactados, que al final es la conclusión, ¿no? Es que porque no se aparecen o nada, porque quieren es un cambio de conciencia. Y uno dice, ¿pero un cambio de qué? Si no vamos a cambiar, si estamos igual de brutos. Sí, si uno dijera, no, es que mire, estamos cambiando, cada vez vamos peor en el planeta y con todo. Hemos mejorado en tecnología, y en ciertas cosas no son tan crueles como en la Edad Media. Pero que la misma tecnología de pronto también puede ser la que nos acabe a nosotros. No, pero fíjate, o sea, este mundo donde un 1% de la población tiene más del 80% de la riqueza mundial, donde cada 6 segundos, mientras yo estoy hablando desde que empezó la entrevista, y esto sí que me aterra, muere un niño de hambre. El otro día tuve una charla por teléfono, no voy a decir con quién, una persona en España hablando de esto y tal, y entonces le decía, no, ahora la gran preocupación política en el mundo son los toros. Muere un niño cada 6 segundos de hambre y el problema son los toros. No, sí, me parece genial que la gente esté en contra de los toros, pero macho, que está muriendo un ser humano cada 6 segundos. Vamos a dedicarle el tiempo también a lo urgente más que a lo importante, ¿vale? Eso es egoísmo y estupidez humana, desde mi punto de vista, sí. Ahora me criticarán por redes por haber dicho de los toros, soy un cafre, no sé qué, y tacatá. No. Y toda la historia. Bueno, Juan, pero bueno, chévere haber hablado del fenómeno ovni. Como usted dice, es un fenómeno apasionante. A mí me encanta el tema de los extraterrestres. Y lo mismo, que en dónde están, que a qué vienen, que por qué se llevan a unos y no a nosotros, que por qué no se aparecen encima del cartel de la Mega. Bueno, pues... Hombre, aquí quedarían como, aquí quedarían como, Dios. No, que se va famosos los 4 que estamos aquí esta noche. Que abra la puerta y a través de la ventana extraterrestre diga, estamos aquí, dejen de hablar de nosotros, chao, y se fuera. Ya con eso cumplimos. Pero pues no, uno de pronto el campesinito que hasta ahora sale por ahí a dar una vuelta en su tierra, o sorpresa, una nave encima de él. ¿Y por qué a él? Y lo que decía Juan, y si le dejan un mensaje, ¿por qué a él? Uno diría, ¿por qué no le dejan el mensaje al Papa? Que salga el Papa mañana a decir se me aparece un extraterrestre, pero ¿por qué al campesino? No sabemos el por qué pasa eso. Otro de los patrones, por ejemplo, que hubo en los años 60, 70 de avistamientos ovni, fue ese, precisamente. En un lugar apartado se aparecía siempre, y eran casos reales. Aquí tenemos el de Arcesio Bermúdez, que ahora se cumplen 50 años, un hombre que falleció, por desgracia, por estar cerca de uno de estos objetos. Y además quedan testigos de aquella historia. Hoy me entrevistaban también sobre eso en otro medio de comunicación en Colombia. Entonces, eso está ahí, es palpable, por desgracia llega hasta matar gente, y no tengo ni idea de qué es. Para mí es un tema del cambio de conciencia, New Age tal, cero, o sea, no, para nada, porque si vienen a eso son una panda inútiles. Yo tiro más por lo macabro.
que realmente les importamos un carajo. Yo tiro más por eso, experimentan con que es el nosotros. vecino que está más evolucionado y mira a nosotros y se burla. Ah, no. Y Pasa por el frente de la casa mirando diciendo, oiga, nada que evoluciona, como mire, hay- cada vez, como había- cada sí, vez peor, cada vez se le va cayendo más la casa y seguramente esperará que se caiga la casa para entrar por lo que necesita o de pronto llegará el día en que dice, "Ay, ya me aburrí de ese vecino, hermano, nada que se le cae la casa, venga, termino de tumbársela". Como las investigaciones que se hicieron hace décadas y que aparecieron en libros como Communion, por ejemplo, ¿no? Que realmente les importamos un recarajo y lo que hacen es que nos utilizan y utilizan nuestra genética para crear seres híbridos por si quieren irse a otros planetas, a otro mundo, y no les importamos un recarajo. Y aparecían infinidad de testimonios de personas que tenían esos delirios nocturnos de visitantes de dormitorio, como esos seres siempre grises con la cabeza grande y ojos negros, pues les sacaban óvulos para luego fertilizarlos y hacer una raza híbrida. Pues esto puede parecer a ciencia ficción, pero a mí me casa más que lo del cambio de conciencia, que son buenos y hermanitos de la paz y tal. A lo mejor es que son todavía más malos que nosotros y nos da miedo. Seguramente. Y nos da miedo ni tan siquiera pensarlo, y no les importamos un absoluto recarajo, les damos exactamente igual, nos utilizan como cobayas y chao. ¿Y por qué no? Un día podíamos hablar de todas esas investigaciones, las que hizo Willy Strieber, si mal no recuerdo, para Communion y otros libros así. Juan Jesús Vallejo, buenísimo haberlo tenido aquí en el Cartel Paranormal en esta primera parte, hablando del fenómeno OVNI, videos, fotografías, todo lo que Juan recolecta en sus investigaciones, todos los archivos que tiene. ¿Dónde lo pueden seguir para conseguir material y todo eso fascinante? Pues mira, podéis seguirlo, que ahora pondré el vídeo que os he prometido. En Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Y en Instagram es Juan Jesús Vallejo. También tenéis un montón de noticias, todo esto y vídeos y demás, en una página web que es unmundodemisterio.com. Ahí también podéis seguir un montón de información sobre temas de misterio. Juan, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un placer estar con gente que tiene los mismos gustos que yo. Y igual feliz que tus cumpleaños. oyentes. Feliz cumpleaños. Vale, muchas gracias. ¿Estás cumpleaños además. hoy? Es mi cumpleaños. Feliz sí. cumpleaños, Juan Milo, trabajando. Es mi cumpleaños. Eso Juicioso, está bien, juicioso. feliz cumpleaños, Juan. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Que se lo celebren los seres de luz. Ahí sí. Bueno, no creo que seres de luz, pero bueno, porque me pongan una velita ahora cuando llegue a casa, ya feliz con eso. Juan, muchas gracias. Y Muchas ustedes gracias, amigo. no se muevan, que ya viene un invitado del ejército, de nuestro ejército, a compartir historias de militares, historias de las brujas seguramente, historias de fantasmas, ¿por qué no de pronto de ovnis que han visto en las selvas? Lo que él nos pueda contar, hasta el punto que nos pueda contar. Ya venimos con nuestro invitado del ejército en esta noche. Todos tus miedos. En el Cartel Paranormal de la Mega. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SNIES, 1765 Bogotá y 13414 Cali. ¿Sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿Entiendes el poder de una sonrisa? Nosotros sí. Llevamos 40 años trabajando para esto. ¿Y tú estás listo para asumir este reto? Conviértete en odontólogo. Estudia odontología en el Colegio Odontológico. Prepárate para marcar la diferencia. Visítanos en www.colegioodontologico.edu.co. Ahora el delicioso sabor de Mr. T viene en polvo para preparar en casa. Yo lo probé y me cambié porque es delicioso, refrescante y lo mejor, rinde 2 litros que alcanzan para compartir con toda la familia. Linda Palma ya lo probó. ¿Tú qué esperas? Ve ya a la tienda más cercana y pide el nuevo Mr. T en polvo por solo 1,000 pesos. Solo Mr. T podría traerte algo mejor. Precio sugerido al público en presentación 20 gramos. Rinde de acuerdo a instrucciones de preparación. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¡Golazo Servientrega! Registra 3 guías en servientrega.com/golazo, más 20,000 pesos y llévate el maletín de la Selección Colombia. Reclámalo en los centros de soluciones autorizados en todo el país. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega, una causa país. Aplica condiciones y restricciones. Y ahora en el Cartel Paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Hola
Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas. En Instagram me encuentran como @AlvaroEscribe. Y esta vez, como hace, no sé, como una semana, como 10 días, no les voy a recomendar una película. Esta vez les voy a recomendar un libro también. En este caso, una obra del señor Stephen King, si no estoy mal, es un libro del año 2011 y se trata de 22-11-63, un libro sobre viajes en el tiempo, sobre un hombre que descubre como un agujero de gusano en el que puede volverse a cierto punto en el tiempo, y lo que hace él es intentar evitar la muerte de Kennedy, del presidente Kennedy. Es un libro en serio maravilloso. La manera en que Stephen King maneja este tema de los viajes en el tiempo y cómo logra a uno envolverlo en esta trama es increíble. De verdad es un libro maravilloso, de una narrativa súper fluida y como siempre pasa con Stephen King, unos personajes con los que uno se puede identificar y que uno termina amando de verdad, de corazón. Entonces recuerden, 22-11-63 del señor Stephen King. Es un libro más bien largo, es un libro de como de 700 y pico páginas, pero en serio, créanme, vale la pena. El final es sobrecogedor, es hermoso al final y todo el libro tiene una narrativa de verdad maravillosa, así que por favor búsquenlo. 22-11-63 del señor Stephen King. Muchas gracias como siempre a todos por estar pendientes, por recomendarme películas, por decirme que compren mis libros, en fin, por todo ese cariño que siempre ustedes me entregan, los oyentes, a los cuales por supuesto siempre nos debemos. A Tres Palacios y a Laguna, muchas gracias por este espacio para hablar de cine y de libros. Recuerden, en @AlvaroEscribe en Instagram les dejaré la foto del libro para que lo busquen, y en Twitter también @AlvaroEscribe les dejaré la foto del libro 22-11-63 del maestro contemporáneo del terror, el señor Stephen King. Sigan sintonizados. Muchas gracias, Álvaro Vanegas, por su recomendado cada noche. Bueno, son las 11 en punto en esta noche. Avanzamos en la noche de martes. Y ahora traemos otro invitado de lujo. Un oyente como usted. Pero un oyente que ha recorrido las montañas del país. Un abrazo a todos los héroes de Colombia. Y militar que se respete, tiene historia paranormal que compartir. El por qué no tengo ni idea. Que por qué los militares ven tantas brujas, que han observado el diablo, que los atormentan. En fin, tiene una cantidad de historias. Y esta noche vamos a ver historias por parte de un militar que lo conocí en la calle y me dijo: oiga, Tripas, chévere su programa, me gustaría ir allá a compartir historias. Alguna vez le dije, pues bienvenido. Y ustedes, si quieren venir al cartel algún día a exponer su caso, su historia, su don, puede hacerlo escribiéndonos al correo elcartel@lamega.com.co, elcartel@lamega.com.co. Quiero presentarles y saludar en esta noche a Adolfo Rivera. Adolfo, ¿cómo me le ha ido? Bienvenido. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches a todos los oyentes. Para mí es un honor estar aquí en el Cartel Paranormal de la Mega. Es uno de mis sueños. Creo que hoy lo he cumplido. Así es, qué bueno. Bueno, pues venga, Adolfo. Yo ahí traté de hacer una breve introducción, pero usted cuenta a la gente a qué se dedica actualmente todo. Bueno, actualmente yo me desempeño como cabo segundo del ejército. Sí. Del arma de infantería. Estoy de paso por Bogotá porque estoy haciendo mi curso de ascenso en la Escuela de Infantería en el Cantón Norte. Oiga, a mí se me ocurre una pregunta, Adolfo, ¿y a ustedes el ejército sí les da esa libertad de hablar de estos temas? Y vaya, cuente su historia, y si a usted lo oye un mayor mañana no lo va a regañar. Si usted, ¿por qué está hablando allá de esos cuentos de brujas y del diablo y de los fantasmas, regañado? O les dice, bacano, vaya, hable de esas cosas que nos pasan aquí. Esperemos que eso no pase. Esperemos. Ojalá no me le pase, pero no. Un cariño, y el ejército nos oye mucho, y un abrazo al ejército de Colombia. Y aquí, bueno, a su representante Adolfo Rivera. Pero bueno, vamos a hablar de lo paranormal. Y bueno, Adolfo, usted, me imagino, ¿cuánto lleva recorriendo el país, las montañas? ¿Cuánto tiempo? En estos momentos llevo 7 años como militar activo del ejército. 7 años. He trabajado en el sur del país, Tumaco, el departamento del Cauca, el departamento del Meta y el Guaviare. Vámonos un poco atrás antes de haber entrado al ejército.
¿Usted creía en lo paranormal? ¿Le habían pasado cosas en su vida, historias, fantasmas o nada? Desde niño, el tema de paranormal ha sido algo que siempre ha estado en mi vida. Y más que mi familia y yo hemos sido personas muy espirituales y muy creyentes a la religión católica. Y desde siempre, recordemos por ejemplo su primera experiencia paranormal, ¿cuál fue? Mi experiencia paranormal desde que yo tengo memoria fue a los 6 años en el colegio. La historia la conté el jueves pasado. El jueves en el cartel ahí cuando estábamos en la calle. Exactamente. Fue cuando en el colegio donde yo estudiaba decían que aparecía la monja sin cabeza. Y yo fui hacia el baño, de la pared vi que salió un espectro, algo con túnica negra, y de ahí salí corriendo. A los 12 años tenía una amiga que se llama Milena Camelo. Ella vive en Caucasia, Antioquia. Nosotros entramos a una religión perteneciente al judaísmo. Sí. Y era muy extraño porque manejaba algunos temas de la cábala judía. Y ahí es donde empecé a vivir experiencias que no había vivido en un culto cristiano, en una iglesia católica. Después, por ende, esa gente resultó siendo expulsada de un pueblo como Caucasia y yo retomé a mi vida normal porque fui muy discriminado por practicar otra ideología, otra religión, otra cultura diferente, y retomé otra vez la raíz del catolicismo. Como en mi búsqueda espiritual y vocacional sentí un llamado hacia ese ser supremo, Dios, y estudié 3 años filosofía en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos en Antioquia, donde casi todo lo que sé lo aprendí en el seminario. Es como si supieras que tienes en tus manos una manzana muy roja, hermosa. La mitad es radiante y la otra mitad es podrida. Así interpreto yo la iglesia, una institución divina, y porque creo en ella es porque los hombres que la lideran no han podido acabarla. La Inquisición, tantos temas que la iglesia genera. En ese tiempo, lo que yo de pronto sé e interpretado sería una excomunión de la iglesia. El decir y el comparar estos temas de alienígenas ancestrales, porque si usted lee la Biblia es un compendio de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes épocas del año. No es un libro que ha sido escrito bajo un guión determinado. Y eso es lo que la hace rica. En especial, por ejemplo, el Génesis, que fue lo último que se escribió de ese Pentateuco, de esos primeros libros, cuando el pueblo judío estaba en el año 587 con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellos hicieron una reflexión de su historia y ellos adoptaron los dioses babilónicos. El poema del Gilgamesh que expresa la creación del mundo nace a través de una serpiente. Ellos toman ese tema, lo remoldean y presentan a la serpiente como el enemigo, porque en esa cultura babilónica la serpiente es la que da la luz al universo, al mundo. ¿Usted cree que lo que está escrito en la Biblia es verdad? Gran parte es verdad. Y algo, ya que estudió la Biblia y todo, cuando estuvo en el seminario, ya vamos a llegar a las selvas para que nos cuente historias del ejército. ¿En la Biblia encontró situaciones que usted diga relacionadas con el tema que hablábamos ahorita, por ejemplo el fenómeno ovni? El tema del fenómeno ovni está claro en la Biblia. En el capítulo 6 del libro del Génesis hay 2 formas de interpretarlo. Hablan sobre los celestiales o los hijos de la luz que se aparean con las hijas de los hombres. Hacen una separación clara de entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, o los hijos de los hombres. En otras versiones hablan sobre los celestiales. Si interpretamos los celestiales, serían estos ángeles que tomaron su condición de humana y no pudieron volver a regresar a su plano astral. A diferencia de los nefilinos, los caídos, que optaron equivocarse para siempre.
Pero en este en este multiverso tan grande, podíamos interpretar que los celestiales, esos seres que se encontraron, pudieron haber sido ovnis. Por ejemplo, en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 2, el profeta Elías es arrebatado en carruajes de fuego. Sí. Y es algo totalmente paranormal porque solamente aparece en ese libro de la Biblia, y ese libro de la Biblia no es un libro poético. Segunda y Primera de Reyes son libros históricos, de los cuales el pueblo actual judío lo toma parte de su tradición. ¿Y usted cómo interpretó eso del carruaje de fuego? ¿Que era un ovni? Se puede interpretar como un ser de otra dimensión, de otro mundo. ¿Y cómo lo interpretaban en el seminario cuando usted compartía con otras personas allí? ¿Si era válido esa interpretación o le decían, no, ni pensar que hay extraterrestres, esto está loco? Bueno, resulta que en la época en que yo estudié, era el Papa Benedicto XVI el que regía la iglesia. De Benedicto XVI a Francisco hay una total evolución de una iglesia progresista. Benedicto iba retrógrado a la cultura de la iglesia. Para los curas, el tema de ovni, el tema de espíritus, de demonios, es algo intocable. Por ejemplo, en su teología, ellos interpretan los milagros de Jesús como sugestiones psicológicas. ¿Ah, sí? Por ejemplo, un demonio, ese poder de Jesús de expulsar demonios, ellos lo interpretan porque en el griego, un demonio lo llamaban a una fuerza desconocida o algo que el ser humano no pudo interpretar con su conocimiento. Entonces se limitan a una teología científica, a algo básico. O sea, usted en el seminario no podía hablar de pronto de demonios, ni la existencia del diablo, ni el ovni, ni nada de esto. Era uno tema de burla. Ah, interesante, buen tema dato. de burla. O sea, estaban más ligados como hacia la ciencia. Yo pensaba lo contrario, pensé que en el seminario se podía hablar más de eso y de los demonios, pero por el contrario, lo aterrizan más. Y una cosa que uno no va a creer es que, por ejemplo, la iglesia abarca el tema científico. Dentro del Vaticano hay una Real Academia, una Pontificia Academia de la Ciencia. Tiene un prefecto de esa academia y es Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, un cardenal. El director del Observatorio Astronómico es un astrofísico, un sacerdote. Un sacerdote que se llama Giuseppe Cantella Nitti y estudia el universo. ¿Qué pasa? ¿Qué toman esas mentes brillantes de la iglesia progresista? Si hay ovnis, si hay seres de otra dimensión, es porque es reflejo de la creación de Dios. Si Dios es un ser infinito y omnipotente, existe un multiverso. Porque un multiverso, un universo de miles de realidades, no solamente en uno, es prueba de su magnificencia. Y es por eso que la iglesia actual busca interpretar, porque para ellos ya estarán en otro nivel, o para ellos la revelación de Dios habrá sido diferente. Oiga, estamos con un invitado, un oyente, Adolfo Rivera, que es militar, pero estuvo 3 años en el seminario cuando su vida le iba inclinando a ser sacerdote. Y después dijo, ahora me voy para el ejército. El ejército, siempre que participa en el cartel paranormal, tiene historias. Todos los integrantes del ejército, no he encontrado uno que me diga, a mí no me ha pasado nada. O algo sabe de un compañero, o vio algo, o le pasó a él. Adolfo, entremos en el ejército. Cuénteme historias que le han pasado a usted, a sus compañeros, cosas de no creer, de esas historias que uno dice, no, pero eso qué le va a pasar, ese militar está loco, quién sabe qué se fumó, como decimos acá. ¿Qué historia nos quiere compartir? Bueno, antes de proseguir con las historias, en cuanto con el tema de alias en el cartel, decía ahorita Juan G. Vallejo, como somos tercermundistas, nuestro gobierno no está interesado en historias paranormales, con referente a... Sí, no va a invertir en esa investigación. Pero sí ha visto uno cuando tiene la oportunidad de estar en la selva, como la oportunidad que tuve en la selva del Guaviare, divisar cielos hermosos. Sí. Ver el firmamento espectacular, estrellas, y a veces ver figuras
o luces que uno queda en la duda si saber si son satélites o si son aviones, pero que han pasado por nuestros ojos, es totalmente cierto. O sea, vio usted sí, vio ovnis, al decir objetos voladores no identificados, ha visto durante su carrera militar. Sí. En cuanto a lo que más es común con los militares, o en el caso mío, es lo correspondiente a la parte paranormal de espíritus, brujerías, las brujas, duendes, personas poseídas. Vamos a partir, por ejemplo, 2 horas de acá, Villavicencio Meta. Tanta historia paranormal en Villavicencio, en ¿no? Villavicencio. Saludo a un taxibris, al 112 y gracias por oírnos. Están oyendo ustedes a un militar de nuestro país contando historias precisamente paranormales en las selvas. ¿Qué nos contaba? En la base militar de Apiay, hace unas décadas, en uno de los alojamientos de ese batallón donde pernotan los soldados, entró un guerrillero en la noche y degolló a un pelotón completo. Hijo de madre. Allá está todos los que han participado, todos los que han tenido la oportunidad de trabajar en el cantón de Apiay. Y hay historias, pues sigo con la historia, que ahí al día siguiente el suboficial de servicio no durmió con el pelotón. La regla o la norma es que el suboficial de servicio duerma en la compañía, en el alojamiento. Él no durmió y a la mañana siguiente encontró todo el pelotón asesinado y se suicidó. Hay personas que dicen que en ese alojamiento, el último de la esquina, ven ruidos en la noche o soldados caminando hacia los baños y así sucesivamente. Esa es verídico allá en Villavicencio. Un abrazo a los militares que nos oyen hasta ahora y dicen, uy, si vemos eso. Claro, a raíz de ese crimen tan que nos acaba de contar usted, un hombre degollando a un pelotón, y hoy en día se escuchan ahí o dicen ver fantasmas de los soldados. Usted, en su opinión, Adolfo, ¿cree que cuando una persona es asesinada queda así, queda penando? De pronto esos compañeros suyos que murieron lamentablemente esa noche, ¿qué pasa con ellos? ¿Siguen haciendo su vida normal? ¿Se ponen de pie como si se despertaran? ¿Se lamentan? ¿Para usted qué pasa después de esa muerte? Para cuando uno ve una muerte, porque es lo más triste ver a un compañero caído. En especial mi trabajo es contra las minas antipersona. Yo soy comandante de algo que llaman equipo ESDE y voy siempre a las operaciones a dar movilidad, a desenterrar artefactos explosivos. Y uno se conecta mucho con Dios, pero sé que es duro ver a alguien y es una experiencia que aprende a uno a valorar a las personas tal cual como son. Y después de esa muerte trágica, le replanteo la pregunta, ¿usted cree que esos militares que han muerto de un impacto de bala, degollados, en fin, quedan en ese punto, penando, quedan ahí como fantasmas? Yo creo que todas las personas tienen un propósito en esta vida, y cuando la persona no cumple su misión en este mundo, su alma queda en pena, en ese estatus, esperando que al ayudar a alguien para poder pasar a ese plano astral, o simplemente ahí, en ese purgatorio, esperando a que llegue su redención. Para usted dice, cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Quién nos pone la misión? La misión lo debe poner Dios. Dios nos pone la misión. ¿Quién nos quita la vida? La vida. Daniel, esa pregunta es difícil de contestar, porque la vida no es quitada, la vida es transformada. Pasamos de un plano a otro. Y entonces, en su creencia le hago esa pregunta. ¿Quién nos quita, saca de este plano para enviarnos a otro plano? Debería ser Dios. Dios también. Dios también. O sea, lo que conocemos como la muerte aquí en este plano, usted dice, es Dios. Pero usted dice, tenemos una misión que nos da Dios y no la podemos cumplir muchas veces porque alguien nos quita la vida. Pero el que nos quita la vida es Dios. Así llegue un hombre y nos dispare. Cuando un hombre nos dispara o muere el militar en el monte, ¿no fue voluntad de Dios que muriera así? Y ese hombre que lo mató
y esa pregunta la he hecho a muchos invitados y me gusta ver la opinión de diferentes, ese guerrillero que dispara, logra matar a su compañero, ¿le ganó a Dios? Digamos que su compañero estaba para morir en 30 años y murió ayer en combate. Uno dice, ¿quién permitió que eso pasara? Es mi pregunta, ¿usted qué opina? Yo opino lo siguiente, y es algo referente al libre albedrío. Sí. Y Dios no se interfiere en los asuntos humanos. Ok. Es por eso que solo si la persona, a través de su fe y de su conexión con Él logra intervenir, y es por eso que llamamos milagros a esos asuntos. O sea, en algunas ocasiones interviene. Sí. En algunas. Si de pronto alguien me escucharía de la iglesia, ya sé que No, igual cada quien tiene su opinión, pero usted dice, en algunas ocasiones interviene. No es que siempre esté Dios ahí para ayudarlo a uno. Sí. Dios le da libre albedrío al hombre para que tome sus elecciones, sus decisiones. Y la naturaleza es reflejo de su libertad, porque para eso dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces la persona al morir, usted dice, si no ha cumplido la misión, queda como lo que conocemos fantasma. Exactamente. Hasta que pasa el tiempo o hasta que alguien hace una oración o algo para que descanse en paz. Esa es su creencia. Sí. Cuando está en el ejército, en la selva, y un compañero muere, precisamente hacen ustedes algún tipo de oración, algo para que descanse en paz. En el momento hay tristeza. Sí. Silencio, un silencio que es lo más aterrador que puede haber. Y como el ejército es una institución castrense, entonces allá la religión que manda es el catolicismo. Entonces se hace unos honores militares, se llama al capellán del ejército, porque cada batallón tiene su capellán, y les hace su liturgia, su misa, todo lo referente a sus exequias. Pero en el lugar de los hechos, cuando el compañero cae en combate, ¿ustedes hacen algo ahí en ese momento? En ese momento muchos acostumbran a hacer una oración por el arma que se va. Y para tratar de que descanse en paz el compañero. Exactamente. Bueno, sigamos hablando de la selva, de la cantidad de historias que ustedes tienen, y pasemos a un tema fascinante que creo que es el más popular entre el ejército, y son las famosas brujas. Para usted, Adolfo, ¿existen las brujas? ¿Y qué es una bruja? Bueno, sí existen las brujas, son mujeres. No hay hombres. También serían brujos. El brujo. Sí. Pero la típica historia de ustedes es las brujas, las mujeres. Cuénteme sobre eso. Bueno, yo he investigado mucho del tema porque uno va mucho a muchas partes del país, y lo más esencial es escuchar a los ancianos. Los ancianos tienen un conocimiento, aunque no científico, eso es algo que es norte para la vida. Entonces, las brujas son mujeres, algunas hacen pacto, dicen que hacen pacto con el demonio, se despojan de su condición humana y pasan a un plano astral. Cuando están en ese plano astral, su espíritu va y atormenta a un cristiano o a alguna persona por ahí. Sí he escuchado, porque pasó en uno de los pelotones donde yo estaba. Lo siguiente fue que había una muchacha bonita, la mamá, los soldados iban siempre a tomar su café, a pedir favores, a cargar el celular a veces, y en las noches muchos sufrían lo que llaman la parálisis del sueño, gritos, había un pájaro que revoloteaba por el área de Vivat o Cambuchadero o lugar donde pernotamos, y un soldado profesional de 19 años dice, eso es una bruja, espere, yo la cojo. Yo, guaso, ¿usted qué está? Sí, yo la cojo, mi cajo. Cogió una aguja y la clavó al revés, donde el hojaldre iba en un árbol, porque dijo, no lo puedo hacer en una casa, porque no estamos en la casa. Uno coloca ese ojal en la ranura de la llave, en la cerradura, perdón, y ahí usted la coge y le dice, venga mañana por sal, por café, por algo, y ahí la tiene. O sea, uno pone la aguja ahí en la puerta y dice eso, mañana venga por sal. Sí. Y respectivamente se nos hizo raro, porque a las 9 de la mañana llegó la muchacha pidiendo sal. Eso fue algo
La niña bonita la que la visitaban. niña bonita que visitábamos. Cuando llegó a pedirle sal a ustedes ahí en el ejército, en medio de la nada, digamos así, ¿qué hicieron? ¿Se sorprendieron? Pues, unos nos sorprendimos porque tomamos la noticia muy tarde, porque el joven que le regaló la sal nos dijo después de media hora que había pasado el evento, y el soldado profesional dijo: sí, ve mi cabo, tenía razón, ahí estaba, ya sabemos que esa es la que... Entonces, identifican a la bruja. Sí. ¿Qué sigue después de identificar a la bruja? ¿Qué sigue para identificar? Pues ahí en esos temas... ¿O qué hacen? ¿O fueron a la casa de la mujer? ¿O tomamos la opción de alejarnos? Ok. Y decirle que no volviera más. No volviéramos por allá. Sí. Muchas veces dicen que se enamoran en las selvas o en los lugares campestres porque les hace falta el afecto o la masculinidad. Eso le voy a preguntar, ¿por qué siempre se oye el tema de las brujas en la mitad de la selva, la historia del militar, y no es tan común el tema en las ciudades, ¿no? Uno no oye al guarda de seguridad de un edificio decir: uy, ayer una bruja me atormentó aquí en el lobby del edificio. No, uno oye aquí más historias del fantasma, las cosas extrañas, pero las brujas siempre están asociadas al campo, a la selva. ¿Por qué cree usted? Porque son seres espirituales y en la selva, es la naturaleza lo que le brinda aún más energía. Okay. Vivimos en un mundo tecnificado, la ciudad, los pueblos, y eso nos aleja siempre de la parte espiritual, de nuestra parte trascendental. Siempre estamos pendientes del teléfono, de las novelas, que de las películas, y eso nos hace alejarnos de esa parte espiritual, de ese hombre o de esa mujer que quiere ensimismarse, que quiere reflexionar entre sí. Historias del ejército con Adolfo Rivera. Bueno, las brujas, tema de fantasmas, se oye mucho entre los militares, ahí en las selvas, que ustedes estén de pronto ahí en sus carpas o algo y toquen el tema de los fantasmas. Fantasmas. Esta historia me la contó un señor sargento segundo de apellido Cárdenas. Él está actualmente en el batallón de infantería 21, batalla Pantano de Vargas, con sede en Granada Meta. Él me dijo que cuando él era soldado, en X parte del país había una base y las actividades de inteligencia obligaban a que tenían que hacer unos dispositivos de seguridad, porque en ese tiempo la guerrilla se iba a tomar la base. Cuentan las personas que no se tomaron la base porque decían que había más de 60 personas ahí y que había mucho militar armado en la noche, cuando solamente en esa base había un pelotón. Y lo más extraño fue que siempre las bases militares, algunas tienen algo estratégico que cuidar. En ese momento había algo que era una antena de radio. Y cuenta mi sargento Cárdenas que él fue hacia allá y en los límites de la antena fue a regañar a un soldado que estaba ahí metido en esa antena y le dijo: sálgase, hermano, que los van a regañar y usted no debe estar ahí. Que el soldado le respondió: tranquilo, no pasa nada. Al día siguiente él fue a buscar, no lo encontró, y de casualidad llegó la información por parte de un campesino que dijo que sí iban a tomar la base, pero que ese día había mucha gente, y además de eso, todo el mundo quedó así como sorprendido, me cuenta él, y a la final se dieron cuenta que en esa base había muerto un pelotón. Y es como si todo el pelotón hubiera estado de fantasmas ayudando a proteger la base. Exactamente. Y ese día lo que contaron la gente era que veían a las personas, pero en realidad en la base no había nadie. Además de eso, fueron y llamaron al sacerdote del pueblo para una misa, para su alma. Lo que hablábamos ahorita, que descansaran en paz de esos militares. Y eso es una historia muy tierna. Paranormalmente tierna, diría yo, porque son los del más allá que siguen cumpliendo su misión. Sí, obviamente es escalofriante la historia, pero esos espíritus seguían lo que usted dice, en su misión de defender, y los enemigos los vieron y por eso no atacaron. Historias de
las montañas de nuestro país, de los militares. Hoy Adolfo Rivera, un militar que ha querido venir al Cartel La Mega a visitarnos y a exponer sus historias para que usted se entere lo que muchas veces pasa ya en el ámbito paranormal, ¿no? Porque pues en las noticias y todo eso el día a día se entera uno de una cantidad de tragedias, pero aquí lo paranormal. Adolfo, he oído yo que en la guerra se usa la brujería, bien sea para blindarse, para no caer en las balas. He oído historias, por ejemplo, de personas que dicen asesinar a alguien en medio de la guerra y cuando van a buscar al cuerpo ven es un perro, como si la persona se transforma en animal cuando muere. Cosas como estas, ¿usted vio allá el tema de la brujería? ¿Tenía usted compañeros que decía, venga, recemos la bala, recemos el arma, recemos nuestro vestido? ¿O del oponente que hace esto? ¿Alguna vez escuchó esto o lo vivió? Nosotros los de la nueva generación somos un poco más abiertos en cuanto a esos temas. Tengo dos historias personales. Hace 3 años conocí a un joven llamado Esteban. Guajiro, decía que trabajaba con el diablo, con los espíritus, y lo conocí estando en mi casa, en vacaciones en Caucasia. El joven una vez me invitó a tomar y yo dejé la billetera, no tenía un peso. Lo más extraño es que me dijo, hey compa, Adolfito, ven, vamos a tomarnos cerveza. Y yo le dije, marica, no tengo plata. Tranquilo que yo respondo. Fuimos a ese lugar, a ese bar, que se llama La Mulera en Caucasia. Sí. Entonces aquí colocaban un vasito, la cuenta, y nosotros pedíamos. Este joven cogía las etiquetas de la cerveza Águila, las doblaba, la echaba ahí, y en cada sorbo de la cerveza le echaba una pizca de ese trago. Al final la muchacha nos dijo, deben 50,000 pesos. Yo me rasqué la cabeza. Cuando él voltea el vaso, saca 200,000 pesos. ¿Y usted vio eso? Lo vi, la muchacha quedó sorprendida. Él me llevaba, me decía que lo acompañara. Vi a varios policías y a varios militares haciendo trabajos de cerraje, trabajos de blindaje. Y él era el que hacía el ritual para eso. Y él hacía el ritual. Él me hablaba usando fuerzas oscuras, como usted se trabaja con el diablo y esto. Eso me daba miedo, en el sentido de que es algo que no es de luz. Y que el día de mañana tendrá que pagarlo de alguna manera. Y él me decía que él tenía en su interior, no sé, Daniel ni Laguna si bien he escuchado, en la costa son muy comunes algo que se llaman los anime. Sí. Sí, aquí estuvimos hablando. Hablamos de ello hace como 2 semanas más o menos. Los niños en cruz. A eso me refiero porque conecto estas dos historias, porque yo tenía un soldado profesional, no puedo decir el nombre porque es algo que para la cultura costeña, guajira, eso es algo delicado. Sí, pero sí conozco un tema, un famoso caso de los niños en cruz, de un tipo que se mandó poner un niño en cruz en el brazo. Era un tipo muy de negocios turbios en la Guajira, y el tipo en un viaje, el tipo se decía agarrar con otro sujeto y lo encienden a bala, le meten como 32 balazos, lo llevan al hospital, el tipo agoniza, pero los médicos no lo pueden salvar, pero el tipo no muere, y lo que pide el sujeto como última voluntad es que le traigan al brujo que le hizo el rezo del niño en cruz. Le voy a pedir a los tuiteros que me pongan la imagen del niño en cruz, porque no es una imagen ni siquiera grotesca. Es un niño metido dentro de la cruz ahí y ya, como rezando. Y el tipo pide que el brujo vaya y le dé el descanso eterno, porque dicen que el tema del niño en cruz, usted no muere a menos que su brujo, el que le haya hecho ese rezo o esa imagen o esa incrustación, pues le quite el rezo. Solo en ese momento usted se va a poder morir. O hasta que lo herede alguien. Tuve la oportunidad de presenciar ese ritual, de ver cómo la persona... ¿Y esos rituales cómo eran? Los que usted presenció pues de este hombre que los hacía y también blindaba a los policías y todo. ¿Cómo eran los rituales? El primero de los anime son 3 cositas chiquiticas. Pueden ser duendecitos, no sé cómo interpretarlo. Los carga
en un cuerno, en una mochila, en alguna parte. Él decía que tenías que ir al cementerio un Viernes Santo, coger 3 huevos, enterrarlos. Al otro Viernes Santo del año siguiente, desenterrarlo. Al atardecer, recitar una oración, entregarlos a la persona, romper el huevo, y ahí salían, y tenías que determinarlo con una misión específica. Alimentarlos. Agua, saliva, hierba. Y ponías a trabajar esos ánimes. Te hacían un trabajo de 2 hectáreas y ellos arrasaban con esa hectárea. Hay gente que los emplea bien, otra gente que los emplea mal para hacerle daño al ganado de sus vecinos, de sus amigos. Y es ahí cuando ya la magia pierde sentido. En cuanto él decía, ese soldado decía que tenía esos anime y que los utilizaba algunas veces para asustar a los guerrilleros que intentaban hacer el atentado contra la tropa. Decía que los ponía a prestar centinela. Dice, mientras yo esté prestando, aquí vemos 6. Y eso era algo intrigante, porque mientras estuve yo con ese joven o con ese señor, no pasaba nada. En cuanto a los niños en cruz, dicen que la persona adquiere fuerza sobrehumana. Nadie le gana las peleas. Pero vi en mi pueblo y vi también militares que nadie le ganaba en la pelea. Que la única forma de vencerlo es que la persona busque por sí propia el conflicto. Ahí pierde. Y tenían fuerza extraordinaria, y es algo que es sorprendente. ¿Vio alguna vez, porque esta historia no me la contaron, pero no sé, vio alguna vez o en medio de una balacera caer un hombre y cuando se acercaron al hombre que fuera un animal? No he vivido eso, pero sí lo he escuchado. Sí, es que aquí contaba una historia una vez eso de alguien que del ejército llamó tal vez y dijo, estamos seguros que hemos de baja a un subversivo, y cuando llegamos estaba baleado, pero era un perro. A un exguerrillero cabecilla de la FARC en Ituango, Antioquia, zona que fue afectada por mucho tiempo por el conflicto armado. Ahí morían muchos soldados porque era zona de minas. Y lo más berraco, que ellos intentaban cazar a X guerrillero, jefe, y él brincaba por los árboles, se transformaba en mico, en pájaro, y nunca le podían dar. Hasta que supuestamente alguien rezó la bala y lo mató. Me omito el nombre del alias y de las personas, porque ahí sí... Usted se encomienda a Dios. Cuando está en un combate, cuando está en medio de la selva, cuando usted dice estoy en el campo minado, me encomiendo a Dios. ¿Alguna vez ha tenido, Adolfo, una experiencia que usted diga, realmente sentí la presencia de Dios, o lo vi, o me salvó un ángel, o algo me salvó de una bala, qué sé yo? ¿Le ha pasado algo así? Dani, me ha pasado muchas veces, pero creo que a veces nosotros los seres humanos no nos damos cuenta de eso, porque siempre esperamos grandiosas cosas, experiencia reveladora, cuando a veces las cosas actúan de la manera más sencilla. Combates en el ejército he tenido muy pocos, porque entramos en la era del posconflicto, de los acuerdos con la FARC, y me paré 2 veces sobre una mina. Y cada vez que yo salía a hacer mi registro en Argelia, Cauca, siempre me encomendaba a San Miguel Arcángel, y que nos protegiera la sangre de Cristo, que ninguno de mis hombres le pasara algo. Pasamos, no estalló nada. De regreso, nosotros empleamos unos ejemplares caninos, unos perros, para búsqueda y rastreo, y el perro se sentó. O sea, hay algo que se llama registro en movimiento, y es cuando el equipo va adelante, cuando la zona es crítica y es activo estratégico, carretera, puente, utilizamos aparatos inhibidores que cortan la señal
para evitar algún artefacto que sea por radiofrecuencia o por celular. El detonante. Y a su vez utilizamos algo que se llama la pera y cuerda. Lanzan una pera y la jalan con la cuerda. La pera tiene unos ganchos y cuando iba arrancando cualquier sistema que de pronto tenga activación por tensión o por cables. Okay. Después se envía el perro, que es casi el más del 50%, porque el ejemplar es entrenado en rastreo de búsqueda de estos explosivos. Él se sienta al lado donde está el explosivo y ahí uno neutraliza, pone otro explosivo y ahí evidenciamos si es totalmente cierto o no. Entonces la pisé. Hay un soldado profesional, Carvajal Roa Junhainer, que sé que me estará escuchando en este momento en el cartel de la Mega. Eso fue en Tumaco hace 2 años. Sí. Un ángel se nos apareció, un ángel borrachito, un campesino. Empezamos a registrar unos cultivos ilícitos para la erradicación. El borracho llegó y dijo: no se metan ahí porque está minado. ¿Usted por qué me asegura? De pronto de nosotros de trabajar tal vez muchas veces nuestro ejemplar canino estaba cansado. El borracho me indicó dónde estaban las minas, automáticamente hice salir a los soldados que estaban erradicando, le transmití la orden a mi sargento que no dejara pasar y que entablara un dispositivo de seguridad. En ese encontramos 4 minas. 4 minas y yo las detecté, las marqué. Usé un sistema que se llama brecheo, que barre y despeja el área para uno determinar más fácil si hay explosivos o no. Cuando Carvajal coge el detector de metales, él se le hunde el pie. Él se le hunde el pie y me dice: mi cabo. Salgo corriendo y efectivamente había un artefacto explosivo ahí. Y era el más grande de todos. Entonces, ¿qué más paranormal o qué más? Usted dice, el borrachito fue el ángel, sí, que se apareció en ese momento. Y bueno, interesante esta historia de Adolfo Rivera, del ejército de nuestro país, historias paranormales. Y por eso le hago tantas preguntas, porque tienen muchas historias siempre ustedes o sus compañeros a los cuales les mando un abrazo y les doy las gracias por el servicio que nos prestan, así no los veamos. Muchísimas gracias. El tema relacionado a los mitos y leyendas, que tanto hemos oído hablar aquí, ¿no? Lagunilla, la Llorona, el Silbón, la patasola, la bola de fuego. Cosas como estas, ¿han visto extrañas que usted diga en una noche de caminata o algo, diga, esa es la Llorona? El Silbón lo escuchamos, dice que sale para los tiempos de Semana Santa. Y empezó a silbar. Y uno sentía un silbido leve, cuando ya sentía algo que rompíamos los tiempos. Eso fue hace 3 años, en el departamento del Cauca, un miércoles santo. Y fue algo escalofriante, cuando alguien dijo: hay muchos soldados que son campesinos, ni le responda porque es el Silbón, póngase a rezar el Padre Nuestro. Y eso hicimos. Y por alguna razón, yo siempre cargo con mi agua exorcizada, con mi aceite bendito, y cargo aquí en mi cuello un regalo que me hicieron hace años, que es la medalla de San Benito. San Benito Abad, primer exorcista. Si usted no me creerán, a los oyentes, pero esta medalla, cuando sé que me hacen algo malo, se pone caliente. Okay. Se pone caliente. Y es un regalo que me hizo mi mamá de un sacerdote que se la llevó el Vaticano. Para mí, lo más paranormal de mi vida es mi mamá. Ella, desde mi casa, siempre me blinda con sus oraciones de mal y peligro. Es una mujer que es docente, jubilada, que tiene un poder impresionante, porque me he cuestionado eso, que a ella le llevan niños enfermos, con mal de ojo, con alguna cuestión, ella los ora, se sanan. ¿Y usted cree que tiene algo de herencia por parte de ella para ese tipo de dones, para tener sus experiencias paranormales? Diría que sí, ese contacto con lo espiritual. Y a veces me considero una persona abierta a los diálogos.
De pronto no sanaré físicamente el cuerpo, pero sí las almas, motivando a más de uno de mis compañeros. Adolfo Rivera está en el cartel Paranormal. Un saludo a un taxista al 249. Adolfo es militar. Adolfo, ahorita que pasamos por el tema de las brujas, muchos cuentan de las brujas que las ven en las copas de los árboles, que son aves grandes. ¿Usted alguna vez vio esto o tiene alguna explicación de estas aves grandes que muchos cuentan que al verlas dicen, vi una bruja porque era un pájaro muy grande? ¿O estos pájaros grandes se ven en la selva por donde ustedes caminan y dicen, no, eso no son brujas, esos son pájaros que existen y mucha gente de pronto el miedo en la selva dice son brujas? Lo maravilloso de estar uno internado en la selva es hasta dónde comienza la imaginación de la gente y hasta dónde se mezcla el mito con la realidad. Y es por eso que hay veces uno es duda. Y ahorita les recuerdo que un sargento, el sargento Morales, él el año pasado se lo llevó una sombra. Estábamos en el Guaviare, hacia una región que se llama Tomachipán. El sargento se fue a bañar a las 9 de la mañana. Sí. Y vio una sombra negra. Y él se fue detrás de la sombra negra y era las 5 de la tarde y el sargento no había aparecido. Andábamos dos pelotones, Astuto y Anguila. Entonces los soldados del otro pelotón vinieron a nuestro pelotón por si de pronto el sargento estaba. Siempre cargo un libro que se llama Ángeles y Demonios de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Ahí trata oraciones para combatir todo este tipo de espectros. Cuando yo oro a ese sargento, sentí una energía, pero que me puso los pelos de punta y que es negativo. Lo oré, el sargento decía que él había recibido algo una muchacha porque la veía todas las noches, y que sabía que era bruja. Al yo hacerle esa oración, el sargento ya quedó en paz. Bueno, más historias de Adolfo Rivera. Ya se va acercando la noche, restan 12 minutos para la medianoche. Adolfo, que no se nos va a quedar algo que quiera contarnos, que uno diga, yo sí esto nos quiere contar. ¿Quieres hacer una pregunta? Claro, la Sí, vea, Adolfo, que alguna vez tuve la oportunidad de visitar 2 batallones del ejército. Incluso con la jefe de comunicaciones estratégicas, que viene siendo la jefe de prensa del ejército. Entonces una vez le toqué el tema de los temas paranormales dentro del ejército. Y quiero que usted me corrija. Para sus superiores dentro del Ejército Nacional, los fenómenos paranormales no existen. No existe la posibilidad de decirle a un soldado, ojo, por ahí que hay un fantasma, ojo, porque alteraría un poco el orden que ellos tienen establecido. Eso me lo explicaban un poco desde la oficina de prensa del ejército. Totalmente cierto. Y más de una persona, como el tema de los ovnis, hay veces dejarlo pasar desapercibido es la mejor forma. Pero ustedes dentro de un pelotón, porque una vez estuve en un batallón en Boyacá persiguiendo una historia de un soldado que se suicidó en una garita dentro del batallón y que asusta a los compañeros que hacen guardia. Entonces me decían, o sea, cómo manejar dentro del pelotón eso, porque a muchos de los soldados que entrevisté me decían como, no, yo no me puedo quedar ahí, pero también si le digo a mi jefe con qué cara me va a ver. Y, sí. me decían los superiores, yo cómo le voy a decir a él no se haga ahí porque ahí hay un fantasma. No está ni en la más mínima posibilidad. Laguna, el tema es radical. Sé que hay superiores, mayores, tenientes coroneles que han vivido sus experiencias, pero el darle la oportunidad a los subalternos de creer es lo que hablaba Dani ahorita de crear inestabilidad. Porque es que cuando un soldado está en su puesto de guardia, está no solamente cuidando su integridad física, su vida, sino la vida de muchos que están durmiendo en ese momento. Entonces son radicales y pretenden decirle a la persona, está loco o no se preocupe, eso es sugestión colectiva, no pasa nada. Para no... Aún así sabiendo la verdad. Exactamente. Y para terminar, de pronto, esto lo quisiera decir acá. Y somos un pequeño país llamado Colombia
con grandes riquezas, envuelto con la religión católica, con nuestra cultura ancestral negra indígena, en un país totalmente paranormal. Lastimosamente dependemos del gobierno de los Estados Unidos para muchas cosas. Y le decía a Dani, al momento de entrar al cartel, y de pronto entre conversa con mis compañeros, que a veces me dicen, hombre, tú estás loco. Y es el Área 51 colombiana. Uy, espérese un momento. ¿Área 51 colombiana? Sí, lo podría llamar el Área 51 colombiana, no porque haya habido avistamientos ovnis. Ni porque guarden extraterrestres. Exactamente, sino que porque la historia radica cuando el expresidente Uribe entabló ese conflicto con el ya muerto Hugo Chávez. Colombia se preparó para una guerra. Colombia se preparó para una guerra y él modificó todo el armamento colombiano. Todo el armamento colombiano, y allá en La Guajira, la llamo así, el Área 51, ¿usted no cree que Colombia pueda tener misiles? Los tiene. Armamento que desconocemos y que incluso yo desconozco, existe. O sea, hay una base militar con cosas que no sabe que hay ahí. Me restringo el nombre de esa base. Sé que está en La Guajira, 2 puntos estratégicos. Por eso el gobierno de Donald Trump insiste que en un conflicto bélico Colombia sea ese puerto. Y recuerden que cuando Dani o Laguna, Uribe tuvo muchos conflictos aquí cuando iban a establecer las bases de Norteamérica en algunos puntos estratégicos de Colombia. Dentro de las historias del ejército, la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad tropical que ataca mucho a los soldados en la selva. Se dice que la CIA, para combatir el narcotráfico y ver que en determinado tiempo, en la década de los 90, la guerrilla o la FARC estaba saliendo de control, idearon un virus, y ese fue el virus de la leishmaniasis, tanto que ha mutado ese virus en mucho de las selvas de Colombia, en especial Guaviare, Caquetá, y arrojaron ese virus y no tuvieron en cuenta que iba a repercutir sobre hombres como yo, que acabé también de salir hace 2 meses de un tratamiento de leishmaniasis. Bueno, pues Adolfo Rivera, mire con lo que cerró. Un Área 51 en Colombia que guarda cosas que ni él conoce. Pero bueno, Adolfo, lo oyen en gran parte del país. Me imagino que muchos militares a esta hora diciendo, mire, un compañero nuestro ahí hablando en el cartel de la Mega. ¿Qué quisiera decirle a todos esos héroes de Colombia que lo oyen hasta ahora? Bueno, en este momento sé que hay un grupito allá en Villavicencio, el Batallón de Comunicaciones, al soldado profesional Preciado, y a todos ustedes, compañeros que están en la selva. Hoy estoy descansando porque estoy cumpliendo una labor acá en Bogotá. Sé que es difícil nuestra misión, pero no hay que desfallecer. Lo más bonito es ver una Colombia sonriente y ayudar al campesino, llegar a esas partes donde el Estado no ha llegado y ayudar a la gente. Por eso fue una de las razones por la que me uní al ejército y porque es mi felicidad. A veces pregunto, no sé qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito. Algún día lo entenderé. Pero a todos mis compañeros que están a lo largo y ancho del territorio colombiano, un fuerte saludo. Y gracias al cartel de la Mega por darme esta oportunidad. Y espero que en estos meses que voy a estar aquí, Laguna y Tripa, me dé la oportunidad de desempeñarme en el tema que a mí me gusta, asociar lo paranormal con los secretos de la iglesia, de la Biblia. Cuadramos otro día, claro, ni más falta, Adolfo, para que hablemos de secretos de la Biblia. Sí. Me parece chévere, ya que lo estudió y todo. No, Adolfo, aquí estará nuevamente entonces hablando de secretos de la Biblia. Me encantó que haya venido, me encantó conocerlo el jueves, que haya venido hoy aquí al programa. Y pues, mire, esta hora, haberla nutrido de esas historias que a veces parecen increíbles, parecen sacadas de películas, pero que usted las ha vivido en carne propia y pues nos las ha compartido la noche de hoy. Muchas gracias, Adolfo, ¿verdad? A usted, Daniel, a Laguna, que créanme que
sin conocerlo, han sido mis compañeros durante mucho tiempo, con mi radio en las noches, a veces asustando a los soldados cuando viene Monseñor Tirado. Si es permitido el oír radio ahí, o de pronto al mayor dice, no apague esa... que me han regañado muchas veces porque es indisciplina, hay que guardar el silencio, pero siempre desde mi hamaca, con mi audífono, o a veces en un volumen bajito para que el otro alcance a escuchar, ahí estábamos. En el tiempo que estuve en el Guaviare, allá no se cogía emisoras FM, era M. Entonces Laguna fue mi compañero entre sábado y domingo y Juan G, cuando daban ese programa a medianoche. Oiga, muy chévere, uno a veces no se imagina el alcance que tiene, eso es lo bonito de la radio, la magia de la radio, que muchas veces hoy en día no es muy aplicación, pero el radiecito llega a rincones que todavía la tecnología no puede con sus aplicaciones, internet y todo esto, ¿no? Pero cuando salimos a hacer programas a veces, ¿no, Laguna? Que tenemos ya equipos aquí muy avanzados que solo necesitamos internet y nos toca ir a la antigua a llevarnos las antenas y todo para poder salir al aire desde rincones como hemos hecho programas. Pues Adolfo, un abrazo para usted, espero tenerlo muy pronto para que abordemos otro tema que usted quiere tratar, como el de los secretos de la Biblia. Sí, gracias a todos los oyentes, gracias al Cartel de la Mega, y espero que sean fieles a la Mega, y que algo cuando leí en tu libro Quiero entrevistar al diablo, no nos quedemos nunca con lo que nos dijo alguien, con lo que yo escuché, leamos, aprendamos, entrevistemos, lleguemos hasta la primera causa de todo, y eso creo que fuiste inspirador para cuando me leí el libro, que fue tu primer libro paranormal, El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Sí, cuando señor. leemos, cuando nos instruimos, sabemos que no podemos caer en las manos del primer charlatán que viene a endulzarnos. No, esto es de ir recogiendo testimonios, esto no para. Y a la verdad no sé cuándo iremos a llegar. Pero testimonios, historias como las suyas hoy son totalmente creíbles. Usted es el que las vivió, usted es el que tuvo la experiencia y hoy nos las viene a compartir. Ya cada persona al otro lado del radio saca su conclusión, pero en esas historias de militares, campesinos, indígenas, que no viven de esto, no tienen por qué engañar ni nada, yo les creo 100% esas historias. Incluso cuando estuve en el Guaviare, algo que se llama la Serranía de la Lindosa, sí, allá hay unas pinturas rupestres sobre una piedra, después te muestro las fotos, unas de culturas ancestrales indígenas. Tuve la oportunidad de encontrarme con los Nucat Makut en el Guaviare, única tribu indígena nómada del mundo. Son experiencias muy bonitas. Colombia tiene... y desde esa roca aprendí el significado de algo que se llama la manigua. La manigua es un ser ancestral. Es la madre naturaleza en su esplendor. Pero para interpretarlo, sería la selva viva donde nosotros los humanos no hemos puesto un pie. Y a veces estar en la cima del mundo y ver un vasto tapón verde, es decir que todavía hay vida en este mundo. Adolfo, muchísimas gracias. A usted, Lagunilla, muchas gracias. A usted, Daniel, y a todos los oyentes del Cartel Paranormal de la Mega, les quiero enviar un saludo muy grande, sobre todo a los soldados y militares. Y soldados militares, Fuerza Armada, Fuerza Aérea también, que se conectan nosotros los policías. Ahorita hay una patrulla de la policía que está ahí. Un saludito para la patrulla. Lo están esperando para llevárselo a usted. Y recuerden el correo, elcartel@lamega.com.co. Si usted tiene algún don paranormal, si es un investigador y trae un tema de conspiración, también lo espero ahí. elcartel@lamega.com.co. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios. Una feliz noche y que en paz descansen. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Agradecemos que haya volado con nosotros. Esperamos que haya llegado sano y salvo. La tripulación se despide y esperamos encontrarlo en un próximo viaje aquí